Bajo los colores, Russell corrió hacia la zona montañosa, esquivando varias explosiones antes de darse la vuelta y desenvainar un par de dagas, enfrentándose a Penny, quien avanzaba tranquilamente con Ciel justo detrás. Penny extendió la mano derecha para sacar varias cuchillas de su matriz flotante y se cortó la mano, aparentemente lanzando todas esas cuchillas hacia Russell, pero cuando este se agachó para cubrirse tras una roca, las cuchillas impactaron en ella, atravesándola, como era su intención, para gran confusión de Russell. Penny repitió una acción similar, lanzando más espadas en espiral hacia Ski, que se retiraba. Este usó su alabarda para saltar sobre una roca cerca de la de su compañero y esconderse tras ella. Pero justo antes de aterrizar, las espadas de Penny se clavaron en la misma roca tras la que se escondía, al igual que con Russell. Ski y Russell se miraron confundidos. La androide se giró hacia Ciel con una sonrisa emocionada, solo para señalar su reloj expectante, diciéndole que se diera prisa y terminara esto. La sonrisa de Penny se desvaneció antes de volver a la partida. Usando los cables unidos a cada espada, Penny levantó ambas rocas, con sus dos oponentes aferrándose a ellas, para su sorpresa. Y entonces, estrelló ambas rocas, y a ambos enemigos, contra el suelo, destrozándolas y dejándolos tendidos en el suelo sin posibilidad de levantarse pronto. Sonó la bocina, dando por finalizado el encuentro. Y la victoria es para Penny y Ciel de Atlas, anunció Oble. Gracias por un momento maravilloso. Penny hizo una reverencia a sus oponentes, apenas conscientes, antes de que ella y Ciel salieran de la arena. Sonic silbó impresionado mientras él, su equipo, junto con el equipo JNPR, Jan y Blake, presenciaban la pelea. Rayos. Ni siquiera 5 minutos. O sea, claro que se enfrentó a un par de perdedores, pero, es buena. La otra chica ni siquiera tuvo que hacer nada. Sí, muy impresionante, coincidió Ren. Es de Atlas, así que apuesto a que tuvo mucho entrenamiento, comentó Blake. Pero levantó esas dos rocas como si nada. Es fuerte, dijo Jan con una sonrisa de admiración. No me importaría jugar unas rondas con ella. Oh, ¿qué tal Penny contra Pirra? Me encantaría ver ese combate, sugirió Nora antes de volverse hacia su compañera de equipo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría entrenar con ella? Si no tiene objeción, no me importaría un encuentro amistoso, sonrió Pirra. ¿Pero cómo es capaz de controlar todas esas espadas?, se preguntó Jaune. Cada una de esas cuchillas está conectada a un cable microfino que se conecta a Penny, lo que le permite controlarlas todas, explicó Tails. La profesora Polendina lo explicó. Y tener un control tan grande sobre todos ellos, señaló Pirra. Una cosa sería si los dirigiera a todos hacia un solo objetivo, pero varios objetivos a la vez. En combate, es difícil concentrarse en varios objetivos a la vez, pero ella parece perfectamente capaz de hacerlo, dijo Knuckles. Casi como una máquina. No era tonto. Knuckles había luchado y trabajado junto a suficientes robots como para saber que Penny era uno, o al menos un cyborg. Pero ella parecía tener sus propios pensamientos y voluntad, como Omega o Gemel, así que la consideraba una amiga y camarada. Pero el hecho de que fuera una máquina también le preocupaba lo que haría Eggman si se enteraba. No sería bueno, eso seguro. Su pelea fue genial, pero la que viene probablemente sea la mejor, exclamó Amy radiante. Sí, Ruby y Waze, sonrió Sonic. Nuestra pequeña rosa y reina de hielo. Esto sin duda captó la atención de todos, quienes se mostraron emocionados, aunque Jan parecía algo nerviosa. No es que dudara de su hermana, ni de Waze, para el caso. Ambas eran grandes luchadoras y formaban posiblemente la mejor dupla del equipo Ruby, pero sus instintos de hermana mayor no podían evitar llenarla. Sin mencionar que los infiltrados, cuyas identidades conocen como el equipo liderado por Cinder, probablemente estaban por ahí, tramando algo con Eggman que podría poner a Ruby en medio de todo. Sin embargo, los pensamientos de Jan fueron interrumpidos cuando sintió un suave agarre en su brazo, lo que hizo que Jan se girara y viera que era su propio compañero. Todo irá bien, intentó tranquilizarla Blake. Dudo mucho que alguien intente algo aquí delante de todos en Amity. Y en el peor de los casos, nos lanzaremos de lleno, dijo Knuckles, con los brazos cruzados y sentado con confianza, mientras le dedicaba a Jan una sonrisa alentadora. Esto pareció tranquilizar a la rubia, pues le recordó que tanto ella como su hermana menor tenían amigos en quienes confiar. Y no podía estar más feliz por ello. Mientras tanto, justo cuando Penny y Ciel entraban al túnel que conducía fuera de la arena, se encontraron con un par de estudiantes que estaban compitiendo a continuación. Penny. Ruby saludó con la mano, mientras Waze estaba a su lado. Ruby.
Penny corrió inmediatamente hacia la chica, se abalanzó sobre ella y las tiró al suelo, para sorpresa de Weiss. ¿Por qué?, gimió Ruby mientras Penny y Ruby se levantaban. Hola Weiss, saludó Penny con una sonrisa. Penny, asintió la heredera de Schnee. Ruby, Weiss, esta es mi compañera de equipo. Penny presentó a la otra chica que la acompañaba. Ciel Soleil. La chica se presentó con una ligera reverencia. Hola. Ruby saludó. Hola. Weiss también le asintió. Weiss Schnee. 17 años. Originaria de Atlas. Hermana menor de la especialista Winter Schnee. Heredera de la compañía Schnee Dust. Miembro del equipo Ruby. Su estatus, prometedor, comentó Ciel casi como si estuviera leyendo un archivo. Oh, gracias, dijo Weiss con una sonrisa, intentando transmitir un tono humilde. Y yo soy, intentó hablar Ruby, pero Ciel ya empezaba a dirigirse a ella de la misma manera. Ruby Rose. 15. Proviene de Patch. Líder del equipo Ruby. Estado, cuestionable. Aunque algo desconcertada por eso último, Ruby decidió ignorarlo y hablar con su amiga. Así que, Penny. Estuvieron increíbles. Es genial cómo pueden controlar todas esas espadas a la vez. Penny, creo que es mejor pasar a nuestra siguiente ubicación, le dijo Ciel, señalando su propio reloj. Alguien es puntual, pensó Weiss para sus adentros. Hubo un tiempo en que ella misma era así, pero ahora se sentía un poco más relajada con la gestión del tiempo. Probablemente otra consecuencia de haber estado tanto tiempo con Sonic. ¿Quién necesita ser puntual cuando puede correr tan rápido como él? ¿Podríamos tener un minuto para hablar?, pidió Penny. Ciel miró su reloj y vio que había tiempo suficiente, así que retrocedió un paso para permitirle hablar. Asimismo, Weiss también sintió la necesidad de retroceder un par de pasos y dejar que Ruby conversara con su amiga. Weiss no era tan cercana a Penny como Ruby, así que le parecía de mala educación entrometerse o escuchar a escondidas. Entonces, ¿es ella, tu amiga o...? Le preguntó Ruby a Penny, refiriéndose a Ciel. Bueno, en cierto modo, respondió la androide. Es como Blake, pero si a Blake le ordenaron pasar tiempo contigo, sí, igual que Sombra, supuso Ruby. Sí. Solo que menos hostil hacia sus oponentes, respondió Penny. ¿Sabe qué? Ya sabes, bip bip bip, no lo entiendo. Susurró Ruby, haciendo gestos robóticos con el cuerpo para enfatizar la naturaleza robótica de Penny. Oh, no. El general Ironwood no quiere que nadie más que mi padre lo sepa. Respondió ella. ¿Ni siquiera la hermana de Weiss ni los Aceots? Preguntó Ruby. Que yo sepa, no, respondió Penny. No se lo he dicho, pero desconozco si él les ha dicho algo. Oh. Ruby pareció aceptar. Ruby, hay algo que quería contarte, algo que deseo que le transmitas a Sonic cuando lo vuelvas a ver. Empezó Penny, mirando brevemente a Ciel, quien mantenía la vista fija en su reloj antes de hablar en un susurro. Quiero acompañarte. ¿Te unes a nosotros?, preguntó Ruby confundida. Quiero unirme a tu continua batalla contra el Dr. Eggman, aclaró Penny, para sorpresa de Ruby. ¿Unirse a ellos contra Eggman? Aunque a Ruby le encantaría que Penny trabajara con ellos, también recordaba lo estricto que era Ironwood con ella. Como incluso le ordenó no hablar con ninguno de ellos. Pero ella, Sonic y los demás también investigaban lo que Ironwood, y por extensión, Ozpin y Crow, les ocultaban. Esto volvió a generar en Ruby sentimientos encontrados sobre la idea de ir en contra de su tío, incluso si era por una causa noble. Pero aunque Ruby estuviera dispuesta a arriesgar su propio bienestar, no estaba dispuesta a hacerlo por una amiga. Penny, el general no te dejará hacer eso, intentó disuadirla Ruby. Lo sé, pero mi padre y yo tenemos un plan, reveló Penny con una sonrisa. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, Ciel dio un paso atrás. Ha pasado exactamente un minuto, señora, le dijo a Penny. Hablaré contigo pronto, Ruby. Penny se despidió de su amiga y se marchó con su compañera. Ruby la saludó con la mano justo cuando Weiss se acercaba. Entonces, ¿qué quería?, preguntó la heredera. Quiere ayudarnos contra Eggman, reveló Ruby. Bueno, dado lo que la hemos visto hacer, creo que sería de gran ayuda. Weiss parecía estar de acuerdo. Sí, dijo Ruby con mucho menos entusiasmo, algo que Weiss captó fácilmente y sabía la razón. Sin duda, Ruby estaba pasando por un conflicto interno por su desacuerdo con su tío, a quien, según confirmaron, formaba parte de la conspiración de Ozpin. Pero, Weiss conocía muy bien la sensación de ir en contra de la propia familia. Hola.
Le puso una mano en el hombro a Ruby con firmeza pero con delicadeza para llamar su atención. Sé que están pasando muchas cosas a la vez, pero por ahora, centrémonos en lo que tenemos delante. Si intentas concentrarte en demasiadas cosas a la vez, te distraerás. Así que dejemos eso de lado por ahora y centrémonos en nuestro partido. Pero una vez que todo esté dicho y hecho, quiero hablarte de algo. Algo que creo que podría ayudar. Ruby sabía que su compañera tenía razón. Era mejor centrarse en el partido por ahora, evitar que el grupo de Ozpin y los espías se dieran cuenta de que los estaban descubriendo. Dejar que Sombra y el resto del equipo oscuro se encargaran de las operaciones encubiertas, como creía que sin duda estaban haciendo ahora mismo. Está bien. Ruby sonrió y asintió. Nuestro próximo combate está a punto de comenzar, empezó a anunciar Port. Ruby y Weiss de Beacon contra Flint y Neon de Atlas. Esa es nuestra señal, dijo Ruby con una sonrisa mientras salían del túnel y se dirigían al campo. La audiencia vitoreó mientras todos veían a los dos estudiantes de Beacon entrar a la arena, entre los que observaban obviamente se incluían todos los de los equipos Sonic y JNPR, con Blake y Jam aplaudiendo especialmente y esta última vitoreando tan fuerte como podía. Vamos, Ruby. Weiss. Demuéstrales lo que puedes hacer. Gritó la rubia. Mientras tanto, de pie cerca de una de las entradas, Winter había llegado para ponerse firme mientras también observaba la arena donde ahora se encontraba su hermana menor. Aunque su rostro reflejaba una disposición militar, estaba emocionada por ver cómo se desempeñaría su hermana. Por lo que dedujo, su compañero y líder de equipo había sido entrenado personalmente por Crow, y aunque no era su mayor admiradora, no podía negar sus habilidades como cazador veterano, y la propia Ruby parecía no solo una luchadora competente, sino también una amiga en la que Weiss podía confiar, a juzgar por las cartas que le había escrito su hermana. ¿La pelea de tu hermana? Se giró para ver llegar a Clover y al resto de los Alceops. El líder tenía una sonrisa amistosa. Sí, asintió Winter antes de volver a la pelea. He oído que esos chicos son muy amigos de Sonic y su grupo, comentó él, ganándose una mirada de disgusto de Harriet, que los demás ignoraron. Esto podría ser interesante. En efecto. Tengo curiosidad por ver si esos estudiantes han aprendido alguna táctica o método de ellos, comentó Vine. Pero se enfrentan a estudiantes de Atlas, así que no será fácil, añadió Marrow. El lugar donde uno se forma es irrelevante, dijo Winter con seriedad. Lo que importa es lo que aprendes y cómo lo aplicas. Estoy de acuerdo, asintió Clover. Y si a estos dos los entrenó Sonic, entonces diría que eso ya los hace dignos de mención. Harriet se burló. Lo último que necesitamos es que alguien, y mucho menos alguien de nuestro reino, le quite algo. Te aconsejo que hables con más respeto. Winter se volvió hacia Harriet con una mirada severa. No conozco a Sonic personalmente, pero ha tenido un impacto positivo en el desarrollo personal de mi hermana, y por eso, se merece mi respeto. Mantén tu animosidad bajo control, soldado. Ante eso, Harriet la fulminó con la mirada, pero retrocedió, sin querer iniciar una pelea con otra cazadora atlesiana, aunque eso no significaba que le gustara. Dicho esto, todos los ases de operaciones centraron su atención en la batalla que estaba a punto de comenzar. Y no eran los únicos, al otro lado de la arena, encaramado en la barandilla, justo encima de donde estaban Sonic y los demás, ese mismo pájaro negro de ojos rojos también observaba el campo. La hija de Summer era la siguiente. El pájaro la había visto entrenar y trabajar junto no solo a sus compañeros, sino también a los demás estudiantes, así como a Sonic y sus compañeros, así que ya tenía una idea bastante clara de lo que podía hacer, pero aún sentía curiosidad, ya que ella y su compañero estaban a punto de enfrentarse a oponentes desconocidos, y enfrentarse a adversarios desconocidos siempre era un territorio incierto donde cualquier cosa podía pasar. Sin embargo, el pájaro había estirado la cabeza hacia la entrada más cercana y vio aparecer a Crow. Sin perder tiempo, se alejó volando de su percha antes de que pudiera notarlo. Sin embargo, cuando Crow miró en esa dirección, notó que una sola pluma negra caía al suelo, lo que le valió una mirada seria. ¿Qué hacía allí? ¿Intentando causar problemas? Ya era bastante malo que Ruby y Jan estuvieran en el centro de todo esto, así que no necesitaba más complicaciones. Pero ese no era su objetivo principal ahora mismo. No, en cambio, se dirigió a la arena donde su sobrina estaba a punto de empezar su pelea. Puede que se hubiera perdido la ronda de equipos con sus dos sobrinas, pero ahora estaba allí para verla pelear en persona, y nada iba a cambiar eso.
Por casualidad vio a Ruby mirando en su dirección y le dedicó una sonrisa y un saludo, a lo que ella sonrió y le devolvió el saludo. Mientras tanto, ese mismo pájaro negro voló hacia la cabina de comentaristas, en un punto específico donde el equipo oscuro vigilaba a Amity. El pájaro los había visto antes durante su vuelo y eligió un lugar que le ofrecía una buena posición estratégica, manteniendo al mismo tiempo una distancia prudencial para pasar desapercibido para los dos alienígenas y su robot. O eso parecía, pues Sombra notó al pájaro negro de un vistazo, pero apartó la vista hacia la arena. Omega. Escaneando. El robot realizó un breve escaneo invisible del área para encontrar biofirmas familiares. Objetivos localizados. Cinder Autumn y su equipo están en la arena. Se dirigen a la bahía de lanzaderas para partir en este mismo instante. Crow Branwen también está en la arena, junto con el general Ionwood y Glinda Goldwitch. ¿Qué pasa con Ozpin?, preguntó Sombra. El director de Beacon está ausente, informó Omega. Probablemente esté confinado en sus aposentos en el campus, observando el partido a distancia. Si Ruby Rose tiene un papel crucial en el plan de Ozpin, sin duda estará concentrado en ello en este preciso momento. Lo que significa que ahora es un buen momento para mudarse, dijo Rouge con una sonrisa burlona. De acuerdo, dijo Sombra mientras sacaba su pergamino y comenzaba a escribir un mensaje. Al mismo tiempo, Eggman se recostó en la silla de mando del puente de su nave mientras la pantalla frente a él mostraba la pelea que estaba a punto de comenzar en el Festival Vital. La mayoría de las peleas no le interesaban, pero esta sí que le interesaría. Tengo las palomitas y el refresco. Cubot entró con un tazón de palomitas en una mano y una lata de refresco en la otra. ¿Por qué tienes eso?, preguntó Orbot. No tenemos estómago para digerir comida orgánica. ¡Ay, hombre! Se enfurruñó Cubot mientras dejaba caer el contenido al suelo, para gran disgusto de Eggman. Limpia eso. No ensucies mi puente. Ordenó el Doctor Loco. Adelante, jefe. Cubot salió volando. Orbot siguió la mirada de su creador hacia la pantalla. Oh, parece que Ruby Rose y Weisschne están a punto de comenzar su batalla. Sí. Dos de los pequeños protegidos de Sonic, comentó Eggman. ¿Y no dijo Salem algo sobre gente con ojos plateados?, preguntó Orbot mientras Cubot aparecía con una escoba y un recogedor para limpiar el desastre que había causado. Los ojos de esa chica Ruby sí que parecen tener ese color grisáceo brillante. Mencionó que, hay una especie de gente rara aquí en Remnant que le ha sido una molestia. Eggman se despidió con un gesto. No hay nada más irritante que ese erizo. Pero, si esta niña tiene algún don especial, quizá pueda ver a qué viene tanto alboroto ahora mismo. Bueno, en ese caso, este será un combate interesante, dijo Orbot mientras él y Cubot, que habían terminado de limpiar, se concentraban en el combate junto con el propio Eggman. Estadio Amity, entonces, Weiss, eres de Atlas. ¿Tienes idea de qué podemos esperar?, preguntó Ruby. Basándonos en lo que hemos visto de mi hermana, los Aceops y otras fuerzas atlesianas, creo que podemos esperar combatientes militantes estrictos con tecnología avanzada y estrategias cuidadosamente ensayadas, respondió Weiss. Aunque puede haber alguna personalización, eso puede depender de su semblanza. De repente, una mancha colorida pasó velozmente detrás de ellos antes de aparecer frente a ellos. La fuente de la mancha era una fauno adolescente de piel blanca pálida, ojos verde mar, cabello naranja atado con dos coletas espesas y mechas azul claro en su flequillo. También tenía una cola felina con pelaje rosado. Su atuendo era muy revelador, con una camiseta sin mangas azul claro sobre un sujetador morado oscuro, un collar con cascabel alrededor de su cuello, pantalones cortos morado oscuro debajo de una minifalda de combate rosa, calcetines blancos hasta el muslo. El izquierdo tenía rayas azules y el derecho, rojas. También llevaba brazaletes, protectores en las espinillas y rodillas, y un par de patines en línea en sus pies. También llevaba un nunchaku. Su compañero de equipo a su lado era un joven de piel oscura y ojos marrones, con unas gafas de sol y cabello castaño oscuro corto bajo un sombrero fedora oscuro con ribete azul. Su atuendo consistía en un chaleco oscuro sobre una camisa blanca por fuera del pantalón, pantalones negros y zapatos de vestir, además de una corbata azul claro que ni siquiera estaba atada al cuello. Por alguna razón, sostenía una trompeta en las manos. Oh. Lo que sean, comentó Weiss, sin saber qué decir. Oye, qué bonito traje, le dijo Ruby al joven. Gracias. El hombre, conocido como Flint Coal, respondió con una sonrisa amable antes de volverse hacia el compañero de Ruby. Y tú debes ser Weisschne, la heredera. Sí.
confirmó con una sonrisa amable. Mucho gusto en conocerte. Supongo que eres bastante bueno con el polvo entonces, supuso Flint. Hago lo mejor que puedo, respondió Ace. Sí, mi padre también. Tenía su propia tienda de dust. Su sonrisa se transformó en una mueca mientras la miraba fijamente. Hasta que la empresa de tu padre lo echó a la quiebra. Oh, un sentimiento de culpa la invadió al oír eso. Lo siento. Claro que sí. Flint puso los ojos en blanco con sarcasmo. Oye, eso no es justo. Intentó Ruby defender a su compañera. Oye, eso no es justo. La chica fauno, Neon Cat, imitó a Ruby con una voz aguda. Así suenas. Ruby no estaba muy segura de qué decir a eso. Oye, ¿eres gótico? Preguntó Neon. ¿Soy qué? Ruby estaba aún más confundida. Te vistes como una bailarina, solo que vas toda de negro y rojo, y esos son colores góticos. ¿Eres una bailarina gótica? Preguntó Neon con cierta rapidez. Ruby todavía no sabía qué decir. ¿Y por qué tienes el pelo así? Volvió a preguntar Neon. ¿Cómo qué? Preguntó Ruby. Como si lo hubieras mojado en ponche de frutas, respondió Neon. ¿Lo teñiste así? ¿Por qué te hace ver aún más gótica, ya que el rojo es el color de la sangre? Así es mi pelo siempre. No me lo teñí. Ruby se llevó una mano al pelo, insegura. Oye, si eres bailarina, ¿sabes bailar? Preguntó Neon mientras se escabullía alrededor de su pareja. Quizás deberías probar a patinar. Parece que tienes piernas para eso, y además eres bajita, así que eso debería ayudar. Patinar es divertidísimo, pero los góticos no saben divertirse, ¿verdad, gótica? ¿Goti? Ruby empezaba a irritarse un poco con eso. ¿Qué le pasa? A Yang ya no le gustaba esta chica Neon, por cómo hablaba de su hermana. Tranquila, Blake intentó calmarla sujetándola firmemente por el hombro. Que se peleen, dijo Sonic. Nuestras chicas pronto se borrarán la sonrisa de la cara. Exacto. Amy asintió mientras las holopantallas aparecían para comenzar la selección aleatoria del entorno. Tails también sonrió, pero pronto oyó un pitido proveniente de su Miles Electric. Lo sacó y vio que acababa de recibir un mensaje de Shadow. Todos los ojos están puestos en el partido. Transmitan los datos ahora. Una expresión seria se dibujó en el rostro del zorro amarillo mientras recopilaba todos los datos sobre la estructura del campus de Beacon, los planos y esquemas que su programa antivirus había copiado y transmitido a su dispositivo personal. Tails transfirió todos los datos directamente al pergamino de Rouge. Vislumbró a Sonic mientras Tails le hacía un gesto de asentimiento. Sonic sabía lo que Shadow le había pedido a Tails. Y aunque a Sonic no le gustaba todo eso del espionaje, Ozpin les ocultaba algo y se negaba a compartirlo. Si querían descubrir qué buscaba Eggman, tenían que hacerlo. Pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Mientras el equipo oscuro observaba cómo cambiaba el entorno alrededor de la arena Amity, que consistía en un entorno volcánico, seguido de uno urbano, un campo de géiseres y un desierto montañoso, Rouge recibió la notificación de Tails. Todos los planos y esquemas de Beacon se habían subido a su pergamino personal. A lo cual presionó un botón en la parte posterior de su dispositivo, haciendo que éste se moviera y se convirtiera en un dispositivo similar a un telescopio único, que enganchó en la parte posterior de su oreja derecha mientras la lente estaba frente a su ojo derecho. Bueno, deséenme suerte, chicos, dijo Rouge mientras volaba directamente hacia arriba, muy por encima del perímetro de la arena Amity, y luego hacia abajo. Rouge se dejó caer, con las alas y los brazos doblados hacia atrás mientras regresaba al campus principal, aparentemente sin darse cuenta de que un cierto pájaro negro la estaba siguiendo. Sin embargo, un destello de luz apareció en el costado del pájaro cuando Shadow se teletransportó en el aire, agarró rápidamente al pájaro y se teletransportó, dejando solo a la sonriente Rouge mientras miraba hacia atrás antes de extender sus alas para frenar su descenso y reanudar su vuelo hacia el campus principal. Bosque Esmeralda. Shadow había reaparecido en medio de un pequeño claro dentro del bosque, el pájaro negro que chillaba estaba sostenido firmemente en la mano derecha de Shadow, quien se aseguró de mantener sus alas pegadas a sus costados para evitar volar. Nos has estado siguiendo desde la brecha en Vale, dijo el erizo negro en voz alta. Una persona normal podría no notar un pájaro, o incluso creer que es el mismo pájaro si te ve a ti. Pero yo no soy una persona normal. Y tú no eres un pájaro cualquiera, ¿verdad? De repente, una enorme masa apareció en la mano de Sombra, obligándolo no solo a soltarse, sino incluso a retroceder ligeramente.
Patinó hasta detenerse y vio algo que lo sorprendió levemente. El pájaro ya no era un pájaro, sino una mujer vestida de rojo y negro, con una larga cabellera negra, que llevaba una máscara de Grimm completamente distinta a las que usaba Colmillo Blanco, con un arma envainada en la cintura que parecía apta para espadas, y lo suficientemente grande como para albergar varias hojas en su interior. La misma que Rouge había descrito de la isla de Merlot. La mirada de sorpresa de Sombra solo duró unos segundos al captar la mirada de la mujer frente a él, a pesar de la gran máscara que llevaba. Alguien es demasiado observador para su propio bien, comentó la mujer. ¿Quién eres? ¿Trabajas para Ufpin? Preguntó Sombra. ¿Así se trata a la misma persona que salvó a tus amigos? Preguntó. Por lo que entiendo, fue al revés. Ahora respóndeme. ¿Sirves a Ufpin? Preguntó. No sirvo a nadie. Afirmó la mujer. Pero tú lo conoces, y probablemente sepas que intenta ocultarnos, supuso Sombra. ¿Qué te llevó a esa conclusión? Preguntó. Dilo como una corazonada, respondió. Su lenguaje corporal lo decía todo. Aparte de la máscara para ocultar su identidad, estaba increíblemente a la defensiva, lo que le decía a Shadow que, aunque no sirviera a Ozpin, sabía lo que tramaba. Me dirás lo que sepas. Ya tienes a uno de los tuyos husmeando. ¿Para qué me necesitas? Respondió ella. Esto no está sujeto a debate, dijo Sombra mientras caminaba hacia ella, mientras ella aferraba la empuñadura de su espada. Tienes dos opciones. Puedes decirme todo lo que sabes voluntariamente, o te sacaré la información. Apretó la mano, y chispas de energía emanaron de su agarre. Elijo la tercera opción. Descúbrelo tú mismo. Ya había desenvainado rápidamente su espada Dust, de hoja amarilla, y al blandirla hacia arriba, lanzó un rayo hacia Shadow, quien se dio la vuelta rápidamente y saltó a la rama de un árbol, preparándose para transformarse de nuevo en pájaro, solo para que Shadow ya estuviera sobre ella, después de haber superado el ataque eléctrico con bastante facilidad, agarrándola por el costado de su rostro enmascarado con una mano y usando sus patines cohete para impulsarse a sí mismo y a ella hacia adelante mientras rápidamente dibujaba a Aaron para bloquear la espada Dust que la mujer lanzó hacia él antes de patearlo, haciendo que aterrizara en el suelo con Shadow aterrizando frente a ella. Bien. Lo haremos a la mala, dijo ella a regañadientes antes de que chocaran sus espadas. Estadio Amity 3, 2, 1, comienzan. Con el anuncio de Port, la batalla dio comienzo. Flint fue el primero en actuar, usando su trompeta para lanzar un ataque sónico hacia Ruby y Weiss. La fuerza del ataque las hizo retroceder, pero Weiss se apresuró a colocar un glifo debajo de ella y Ruby para mantenerlas en el suelo. Neon patinó directamente hacia el ataque sónico y lo usó para impulsarse hacia Ruby, llevándola al entorno urbano antes de que Neon se alejara a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de energía arcoíris. Ruby, ve tras ella. Puedo con esto. Le dijo Weiss a Ruby cuando el ataque de Flint se detuvo. Muy bien. La chica vestida de rojo usó su propia semblanza para correr tras Neon, dejando a Weiss solo contra Flint. Weiss se abalanzó sobre Flint justo cuando este desataba otro ataque de sonido desde su trompeta, pero Weiss estaba preparada mientras erigía un glifo negro a sus pies para mantenerla en el suelo, antes de crear otro frente a ella, lo que le permitió dar un paso adelante y repitió el proceso mientras avanzaba lentamente a través de su oponente, recibiendo la explosión sónica, algo que le valió una ceja levantada de Winter mientras observaba a su hermana menor. Flint detuvo su ataque, aparentemente dándole a Weiss la oportunidad de avanzar mientras ella se abalanzaba sobre él, arremetiendo contra Myrtenaster, pero él giró para esquivar la embestida y le asestó una patada en la nuca que la lanzó al entorno volcánico, estrellándose contra un cristal de lava antes de aterrizar. Ella se incorporó para ver la sonrisa burlona en el rostro de Flint mientras avanzaba hacia ella. Mientras tanto, Ruby y Neon parecían estar empatadas mientras corrían juntas por la zona urbana, yendo de un lado a otro mientras Ruby lanzaba un ataque con Crescent Rose. Neon lo detuvo con sus nunchakus antes de rodar a su alrededor para agitar su arma. Ruby esquivó el ataque, moviéndose hacia el limbo, y clavó su guadaña en el suelo para patear a Neon en el costado. Pero Neon se recuperó y saltó para aterrizar en una barandilla justo cuando Ruby activaba su rifle y le disparaba. Nunca te pierdas. Nunca te pierdas. Nunca te pierdas. Neon cantaba rápidamente mientras usaba su propia velocidad para deslizarse por la barandilla de un edificio en ruinas y esquivar los disparos de Ruby antes de saltar al tejado. Ruby corrió tras ella, subiendo por la pared del edificio al que Neon había saltado justo cuando Ruby ya estaba en el tejado.
le cortó la cara y le asestó un golpe directo que la hizo rebotar en la superficie del tejado antes de dar una voltereta y aterrizar de manos en el borde. Saltó al suelo mientras Ruby corría hacia el borde, convirtiendo a Crescent Rose en su rifle y volvió a disparar. Nunca te pierdas. Nunca te pierdas. Nunca te pierdas. Neon continuó cantando mientras esquivaba casi todos los disparos de Ruby. Esto claramente no estaba funcionando. Ruby ya había disparado a objetivos que se movían rápidamente, pero Neon parecía lo suficientemente flexible como para esquivar la mayoría, así que Ruby decidió acortar la distancia usando su propia explosión de pétalos para correr por el costado del edificio y perseguir a Neon. Ambas chicas giraban en círculos mientras una mancha de pétalos rojos se alejaba contra una estela arcoíris. «Wow, para ser gótica, eres bastante rápida», le dijo Neon con una sonrisa burlona. «Pero patinar es mucho más fácil que correr». Neon se detuvo en un punto, lo que incitó a Ruby a hacer lo mismo mientras las dos velocistas se enfrentaban. Neon entonces hizo crujir sus nunchakus como si fueran barras luminosas, haciéndolos brillar de un azul cian antes de correr hacia Ruby, quien se abalanzó sobre ella en respuesta. Mientras Ruby blandía Crescent Rose hacia ella, Neon giró para esquivar la cuchilla y los golpeó con sus nunchakus justo cuando impactaban contra el suelo y la adelantaron a toda velocidad, quien se detuvo de golpe y casi salió volando, de no haber agarrado la empuñadura de su arma. Ruby jadeó al ver que la hoja de su guadaña estaba congelada en el suelo. ¿Tienes un arma de polvo? Pues claro, tú también deberías, dijo Neon mientras daba vueltas alrededor de Ruby. Tendrías muchas más opciones con munición de polvo que con simples casquillos aburridos. Se abalanzó sobre Ruby para intentar golpearla con sus nunchakus, pero Ruby se aferró al mango de la rosa creciente, aún semicongelada, y usó explosión de pétalos para girar e intentar asestarle una patada, pero Neon se deslizó fácilmente bajo el golpe. Todo parecía ir a cámara lenta mientras Neon, que seguía en el limbo y se deslizaba junto a Ruby, le bajó el párpado y le mostró la lengua. Pero Ruby solo le devolvió la sonrisa, justo cuando apretó el gatillo de su arma. Crescent Rose había disparado un tiro al pavimento, la fuerza fue suficiente no solo para romper el hielo y liberarlo, sino incluso romper una parte del suelo para hacer tropezar a Neon mientras giraba y aterrizaba de cabeza. Usando ese mismo impulso, Ruby hizo girar a Crescent Rose para cortarla hacia Neon con suficiente fuerza para hacerla estrellarse contra un edificio. ¡Oh no! Y con ese giro tan rápido, Ruby Rose ha ganado la ventaja. Comentó Oblek mientras Ruby se lanzaba contra Neon, quien se había recuperado lo suficiente como para usar su propia velocidad para correr y alejarse de su joven oponente. Y esto, amigos míos, es lo que se llama una batalla de alto riesgo y a gran velocidad, añadió para darle más dramatismo. Vamos Ruby. La animó Jan. Muy bien. Wow. Sonic también vitoreó, aplaudiendo ruidosamente. No puedo creer que alguien pueda seguirle el ritmo a Ruby, dijo Jaune. Aparte de T-Shadow, miró específicamente a Sonic. Nadie que haya visto es más rápido que ella. Esa mujer de Azeops era bastante rápida, comentó Ren. Sí, las semblanzas basadas en la velocidad no son tan infrecuentes, añadió Pirra. Pero es genial verlos a dos uno contra el otro, sonrió Nora. Mientras tanto, Crow observaba todo desde su lugar en el estadio y sonreía con aprobación. Ruby tuvo un comienzo algo complicado, pero incluso cuando parecía atascada, se adaptó rápidamente y derribó a su oponente, asestando un golpe certero. Probablemente era la primera vez que Ruby se enfrentaba a alguien con una semblanza similar a la suya, así que pensó que podría haber tenido problemas. Pero claro, ese roedor azul y su inquieto doble eran mucho más rápidos que cualquier cosa que hubiera visto, así que quizá aprendió algunos trucos de ellos. Aunque se resistiera a admitirlo, la presencia de Sonic ha tenido un impacto positivo en Ruby. Sus pensamientos se detuvieron al sentir vibrar su pergamino. Lo sacó y vio un mensaje de Ozpin que decía, «Nos vemos en mi oficina». La sonrisa de Crow se desvaneció al escribir su respuesta. ¿Ahora? La respuesta llegó menos de un segundo después. Ahora. Sin duda, Ozpin también estaba viendo este combate, y si le enviaba un mensaje a Crow diciéndole que fuera con él en ese preciso instante, probablemente era algo importante. Quizás había encontrado a la que quería como la próxima doncella del otoño. Miró a Ruby por última vez al verla continuar su veloz batalla con Neon. Lo siento, pequeña. Por mucho que quisiera verlo todo hasta el final, los asuntos de Ozpin eran prioritarios. Así que se dio la vuelta y abandonó la arena.
Mientras ella y sus amigos continuaban viendo no solo a Weiss defenderse del toque de trompeta de Flint con un muro de hielo, sino también a Ruby todavía corriendo con Leon, Nora no pudo evitar reírse de algo. ¿Qué? Se preguntó Amy. Me acabo de dar cuenta de algo, esa chica de Atlas usa patines, dijo Nora. Sí. Preguntó Knuckles. Entonces, ¿quién más tiene patines? Sombra. Dijo Nora riendo. El siempre furioso, estoico, Hedgehog negro y rojo, patines. Se rió a carcajadas. No tardó mucho en que los demás se echaran a reír con ella, con Jan, Sonic e incluso Jauner riéndose a carcajadas, mientras Amy, Pirra y Tails reían entre dientes, mientras Ren, Knuckles y Black sonreían con humor. La idea de que alguien como Shadow patinara era realmente graciosa. Son zapatillas de aire, dijo Sonic entre risas. Al menos eso dice, Pirra sintió entonces vibrar su pergamino, tras haber recibido un mensaje. La risa se apagó cuando sacó su dispositivo y miró algo que la hizo ponerse seria. El profesor Ozpin me ha llamado a su despacho, les dijo a sus amigos en voz alta. Cuando todos escucharon eso, el humor se calmó y todos sus amigos se pusieron serios. ¿Por qué razón? Preguntó Knuckles. No lo sé. No lo dice, respondió Pirra. Bueno, eso no es siniestro, comentó Sonic mientras los demás pensaban lo mismo. Su vacilante confianza en Ozpin y un mensaje que solo solicitaba a Pirra no eran precisamente la combinación más tranquilizadora. Espera, iré contigo. Jaune se puso de pie. Todos lo haremos, dijo Ren mientras él y Nora también se pusieron de pie. No, solo preguntó por mí, dijo Pirra. Puede que esto no sea nada importante, pero si lo es, y aparece alguien más conmigo, podría despertar sus sospechas. Tal vez pueda usar esto para averiguar qué está pasando entre bastidores. ¿Estás seguro de que puedes hacer algo así? Preguntó Blake. Podría ir. Me aseguraré de que no me vean. Gracias, Blake. Pero estoy segura de que alguien como Ozpin tiene suficiente experiencia para detectar que alguien lo espía, dijo Pirra. Pero te prometo que, si ocurre algo, te enviaré un mensaje. De acuerdo, aceptó Sonic, confiando en que Pirra podría cuidarse sola. Y si necesitas ayuda, llegaré antes de que te des cuenta. Gracias. Pirra asintió antes de irse, dejando a sus amigas bastante preocupadas. Todas sabían que Pirra era más que capaz de salir de un apuro, pero eso no las hacía menos preocupadas. En fin, si algo pasaba, Sonic o Shadow podrían llegar en segundos y ayudarla. No tenía sentido preocuparse por eso ahora. En cambio, volvieron a concentrarse en el partido que tenían delante. Mientras tanto, Rouge se mantenía en el aire mientras volaba cerca de la torre principal del campus de Beacon. Se quedó suspendida brevemente para observar el perímetro general de la torre y vio que apenas había estudiantes ni otras personas, salvo algunos soldados de Atlas y unidades AC. Aún así, la mayoría de los soldados estaban más concentrados en sus pergaminos, sin duda observando la lucha en curso en Amity. Hecho de espionaje número 17. Los guardias nunca miran hacia arriba. Rouge, con una sonrisa irónica, pensó para sí misma antes de volar directamente hacia la torre, agachándose lo suficiente como para que Ozpin no la viera desde su oficina en lo alto y evitando cualquier ventana. Había encontrado un puesto en el centro de la torre y aterrizó silenciosamente para mirar a través de su lente espía, presionando un botón que le permitía acceder a los planos del edificio. Bien, veamos, tenemos la oficina, el sistema de comunicaciones, todo lo que ya sabíamos. Espera. Vio algo en los planos, un tubo que bajaba bajo tierra, muy profundo. ¿Tienes un sótano, Ozzy Boy nunca lo mencionó. Al presionar un botón en el lateral de sus auriculares, su lente cambió de perspectiva para enfocar esa zona específica, donde parecía haber una gran cámara sin ninguna conexión con el resto de la torre ni con el campus en general. Incluso tenía su propio generador de energía justo debajo, que no se conectaba a ningún sitio. Una fuente de energía independiente, así que si este edificio se derrumbara, lo que esté ahí abajo seguirá funcionando con normalidad. Rouge supo en ese mismo instante que eso era lo que buscaba. No construyes algo así a menos que esperes que algo malo ocurra. Y no lo entierras tan profundo a menos que quieras mantenerlo oculto. Entonces, ¿qué tienes ahí abajo? Revisando los planos, Rouge, por desgracia, no vio información sobre lo que se escondía en el sótano, algo que requería su propia fuente de energía. Pero no importaba, podía entrar y ver que era ella misma. Entonces, la única forma de bajar es por el ascensor. Al levantar la vista ligeramente, Rouge divisó unas ventanas a pocos metros de altura.
Flexionando las alas para ascender ligeramente, echó un vistazo al interior y vio que era la sala de comunicaciones, la misma donde Sombra y los demás se habían topado con el infiltrado. Parecía bastante bien reparada desde aquel encuentro, y no había nadie presente. Aparte de un par de AK en la puerta del ascensor. ¿Eso era todo? El murciélago sonrió mientras volaba por encima de las ventanas, se presionó contra la pared y dio una ligera patada con su pie derecho a la ventana, haciendo que se abriera ligeramente. Esto alertó al instante a los AK, que se dirigieron a la ventana y la abrieron mientras apuntaban con sus armas hacia afuera. Como parecían estar concentrados en el exterior para escanear al perito, no se percataron de que Rouge volaba sigilosamente sobre ellos, directamente hacia la puerta del ascensor, concretamente hacia una rejilla de ventilación justo encima. Rápida, veloz y silenciosamente, se dio la vuelta y apuntó con las botas a la rejilla para abrirla de una patada y deslizarse dentro, a la vez que agarraba rápidamente la rejilla de ventilación con la mano y la cerraba tras ella. Al no ver ninguna amenaza potencial afuera, los AK cerraron la ventana y marcharon de regreso a la puerta del ascensor, sin notar que el respiradero de arriba había sido manipulado, mientras que Rouge misma había subido desde el respiradero al hueco vacío del ascensor que conducía directamente hacia abajo. Bajando. Dijo antes de dejarse caer. Bosque Esmeralda. La mujer enmascarada de Grimm había sido empujada hacia atrás contra un árbol, sacando rápidamente una espada roja de Dust para bloquear y parar el corte de Shadow de Arondiut antes de patearlo hacia atrás y realizar un corte circular no solo para cortar el árbol frente a ella, sino incluso prenderle fuego. Los incendios se extendieron rápidamente alrededor del erizo negro cuando la mujer se convirtió en un pájaro una vez más y voló a través del dosel del árbol justo cuando Shadow usó su tornado negro para apagar y dominar las llamas antes de que pudieran propagarse. Sombra corrió tras el pájaro, quien, tontamente, pensó que podría esconderse en el dosel. Sin embargo, Sombra lanzó una lanza del caos a la copa de un árbol para volarlo. La onda expansiva arrancó muchas de las hojas del árbol circundante donde lo vio de nuevo, quien había perdido brevemente su patrón de vuelo debido a la misma onda expansiva. Sombra entonces ejecutó un spin dash directo hacia él, pero el pájaro rápidamente se transformó en una mujer, que ya tenía su espada roja de polvo lista para cortar el spin dash. Sin embargo, el ataque de Sombra resultó más fuerte, rompiendo fácilmente la hoja roja, a la vez que encendió el polvo en su interior y provocando su explosión. La onda expansiva los derribó a ambos. La mujer enmascarada se recuperó y aterrizó en un claro, que casualmente se encontraba en las mismas ruinas donde los equipos Ruby y JNPR habían adquirido sus reliquias durante su iniciación en Beacon. Shadow se lanzó directamente hacia ella mientras ella retrocedía hacia las ruinas, desenvainando una nueva espada Dust, esta vez blanca, al blandirla hacia abajo para enviar un ciclón de energía eólica hacia Shadow, que lo empujó hacia atrás, dándole un respiro mientras se abría paso tras un pilar, lo cortaba y usaba otra ráfaga de viento de su espada Dust para enviar el pilar que caía directamente hacia Shadow, quien chasqueó los dedos para crear una explosión de energía del caos que lo hizo estallar. Había visto a la mujer de pie sobre las ruinas, donde Sombra la encontró antes de que pudiera transformarse y volar de nuevo. Una vez más, chocaron espadas, danzando de un lado a otro sobre el estrecho trozo de ruinas bajo ellos, cortando y cortando, pero el manejo de Sombra era muy rápido para la mujer, tanto que estaba casi completamente a la defensiva, o eso parecía. Al volver a cruzar sus espadas, la mujer usó una mano en la espada que sostenía, mientras que con la otra agarró la vaina que contenía todas las demás espadas de polvo y expulsó una a quemarropa, esta púrpura, para romper el estómago del erizo negro y lanzar a Sombra con una explosión de gravedad. Luego, clavó su espada blanca de polvo en las ruinas sobre las que se encontraba y la rompió para liberar todo el poder del polvo de viento en su interior y crear una explosión ventosa que hizo volar pedazos de ruinas en todas direcciones, algunos dirigiéndose hacia Sombra caído, pero este fue lo suficientemente rápido como para esquivar la mayoría. Cuando terminó, vio una vez más al pájaro intentando volar. Basta de juegos. Sombra desprendió el rifle de Arondiut y disparó al pájaro, asegurándose de rozarle apenas el ala derecha y no cercenarla por completo. El pájaro emitió un graznido inducido por el dolor antes de volver a transformarse en la mujer, que cayó bruscamente al suelo al sentir su hombro derecho, que ahora estaba sangrando, algo que Shadow notó cuando la alcanzó. Su aura no se activó cuando era pájaro, observó el erizo negro para sus adentros. Los animales tienen aura en este planeta igual que los humanos, aunque no tan fuerte. ¿Su aura también se debilita en ese estado? No parece una semblanza útil.
La mujer sentía que su brazo derecho aún funcionaba, pero aún le dolía mucho, lo que dificultaba el manejo de su espada. Ese disparo estaba destinado a incapacitarla. Él sabía que era diestra. Aunque le costara admitirlo, este roedor era bueno. Pero claro, dado que podía acabar con hordas de Grimm él solo, además de igualar y dominar a cazadores veteranos como su hermano, no le sorprendió. «Puedo hacer esto todo el día», le dijo Sombra. «Evítate más daño físico y dime lo que necesito saber». La mujer sacó otra espada Dust, esta vez verde, de su vaina, y la sostenía ahora en su mano izquierda. «No estoy tan indefensa como crees». Sombra entrecerró los ojos una vez más. Su terquedad era a la vez admirable y molesta. Blandiendo a Arondiut una vez más, se lanzaron el uno contra el otro y chocaron sus espadas una vez más. Estadio Amity Weiss y Flint se enfrentaron en la zona volcánica mientras la heredera vestida de blanco erigía 4 glifos a su alrededor y lanzaba su espada hacia adelante para lanzar 4 grandes carámbanos contra su oponente. Flint, sin embargo, notó un burbujeo en la columna de lava frente a él y sonrió con sorna antes de arrodillarse rápidamente y soplar en su cuerno justo cuando la lava entraba en erupción, enviando una ola hacia adelante que interceptó y derritió rápidamente el hielo antes de que siquiera lo golpeara. «Qué lástima que todo ese dinero no pueda comprarte habilidad», dijo Flint con sarcasmo. Weiss frunció el ceño antes de girar el revólver Dust en Mittenaster para acceder al Dust de viento interior y empujó su espada hacia adelante justo cuando Flint desató otra explosión sónica de su cuerno, la estocada de Weiss enviando un ciclón de aire que colisionó contra la explosión de Flint. Pero todo esto era parte de su plan, ya que mientras él estaba distraído con lo que tenía frente a él, Weiss usó los dedos de su mano libre para erigir múltiples glifos verticales en el aire rodeando a Flint, formando un círculo antes de usar uno en el suelo a sus pies para deslizarse hacia un glifo, donde procedió a disparar otro carámbano a Flint, asestando un golpe sólido antes de deslizarse a través de otro glifo para cortarlo y llegar a otro para disparar otro carámbano antes de deslizarse para cortar una vez más, repitiendo el proceso varias veces para golpearlo con ataques de corto y largo alcance simultáneamente. Eso sí que es pensar con los pies. Sonrió Sonic. Winter también sonrió mientras continuaba observando junto a los Arceops. Clover, Marrow y Elm parecían bastante impresionados. Sin embargo, Flint aún no había terminado, ya que se dividió repentinamente en 4 copias idénticas. 3 de los clones tenían sombreros y corbatas de diferente color, a diferencia del azul claro del original, que incluía verde, amarillo y magenta. Los 4 desataron una ráfaga conjunta desde sus cuernos, creando una explosión aún mayor que, cuando Weiss se cruzó en su camino, fue lanzada a la parte desértica de la arena. ¡Guau! Jaune lo miró sorprendido. «Puede hacer clones de sí mismo», tartamudeó Ren también en estado de shock. «¿Qué es esto?», preguntó Pork, igualmente sorprendido. «Parece que el joven Flint acaba de activar su semblanza», declaró Oblek. «Es realmente extraordinario. Damas y caballeros, deleiten sus ojos con el cuarteto asesino de Flint Coal». El Flint original, que todavía tenía su corbata azul y su sombrero, giró su sombrero, y cada uno de los clones siguió su ejemplo perfectamente, pero a un ritmo un poco más lento. «Entonces, ¿puede crear clones como San?», preguntó Jan. «No lo creo». Blake negó con la cabeza. «San no puede moverse mientras sus clones estén, pero los dobles de ese tipo sí pueden moverse con él. Aunque parece haber un retraso entre cada uno de los clones y el original», señaló Tails. «Aún así, es una gran habilidad», dijo Knuckles. «Pero apuesto a que también tiene una debilidad». Mientras Flint caminaba lentamente hacia el área desierta, todos sus clones regresaron a sí mismo mientras desactivaba su propia semblanza. Ruby continuó su veloz batalla contra Neon, empatadas a la par, con un rayo de pétalos de rosa rojos chocando contra el rayo de energía arcoíris. Pero la chica vestida de rojo se percató de la situación en la que se encontraba Weiss y corrió de inmediato a ayudarla. «Oye, vuelve aquí. Aún no hemos terminado la carrera». Neon patinó tras ella. Flint acababa de pisar la arena del desierto, pero justo antes de que pudiera llegar a Weiss, quien intentaba incorporarse, Ruby ya había acelerado para levantarla como una novia y llevarla a la cima de una gran roca en medio del arenoso entorno. Al bajar a su compañera, Ruby se giró y vio a Neon patinando en la arena, pero en cuanto la golpeó, sus patines se atascaron al mezclarse la arena con las ruedas, lo que le hizo perder tracción y equilibrio. ¡Ay, no, no, no! Tropezó y cayó de bruces en la arena, quedando la cabeza atrapada en un montón, con el trasero y la cola asomando, lo que provocó la risa de Jan, Nora y otros presentes.
Lo sabía, pensó Ruby triunfante. Los patines y la arena no se llevan bien. Gracias por tu ayuda, Ruby, dijo Waze mientras se levantaba. No podemos vencerlos uno contra uno así. Tienes razón, trabajemos juntos, dijo Ruby. Tengo un plan. Primero, usaremos flor de hielo en Neón, la dejaremos atrapada y fuera del camino por ahora. Luego, acabaremos con Flint. ¿Y qué pasa con sus clones?, preguntó Waze. Sam tiene que concentrarse para que su semblanza funcione, ¿verdad?, preguntó Ruby. Bueno, quizá funcione igual. Así que usaremos el glifo tornado. Lo lanzaremos por los aires, y no podrá concentrarse. Y aunque sus clones sigan ahí, los derribaré en el aire. Una vez que termine, mantendremos a Neón en la arena, donde su velocidad es inútil, y la eliminaremos. Waze pensó un instante y comprendió que era un plan realmente sólido para eliminar a ambos oponentes. Muy bien, hagámoslo. No hay tiempo que perder. Flor de hielo, ordenó Ruby mientras convertía la rosa creciente en rifle y la apuntaba hacia adelante. Waze colocó 3 glifos frente al cañón justo cuando Ruby disparaba. Waze usó su poder para encapsular las balas de Ruby en polvo de hielo. Justo cuando Neón sacó la cabeza de la arena, varias balas impactaron el área a su alrededor, causando que múltiples picos de hielo explotaran hacia afuera en todas direcciones, atrapando a Neón en todos ellos y suspendiéndola en el aire, con sus pies incapaces de tocar el suelo, dejándola efectivamente atascada. Oigan. No es justo. Les gritó. Flint intentó correr para ayudar a su compañera a salir del apuro en el que se encontraba, pero Ruby agarró a Waze y usó su propia semblanza para correr frente a él y bloquearle el paso. Tenías razón, Flint, le dijo Waze. El dinero no compra la habilidad. Por eso entrené, trabajé duro para llegar donde estoy ahora, y lo logré trabajando junto a mis amigos. Ella y Ruby compartieron una breve sonrisa. Y eso es precisamente lo que te va a vencer. Yo también tengo amigos, Schne. Flint activó su semblanza de nuevo, creando 3 copias más de sí mismo mientras ellos y el original, una vez más, desataban una explosión sónica conjunta desde todos sus cuernos, pero Ruby, una vez más, usó su explosión de pétalos para agarrar a Waze y apartarla del camino justo cuando Waze erigía un anillo de glifos para formar un círculo alrededor de Flint y sus clones. Ahora era el turno de Ruby. Corrió hacia los glifos y aumentó su velocidad al máximo. Waze usó sus glifos para aumentar aún más la de Ruby. En poco tiempo, un poderoso torbellino rojo se desató antes de que se formara un tornado rojo, que hizo que Flint y sus clones fueran arrastrados por los aires, para su propia sorpresa. Con la concentración rota, todos sus clones se desvanecieron en él. Oh, parece que la joven Ruby ha desatado su propia técnica improvisada, a la que llama el tornado rojo, comentó Oleg. Con la generosa ayuda de la joven señora Schne, por supuesto. Sonic sonrió especialmente ante eso. Con Flint en el aire, Waze formó un círculo de glifos, mientras que Ruby se impulsó desde un punto y cortó a Flint con Crescent Rose antes de aterrizar en un glifo y acelerar desde allí para cortar a Flint una vez más, antes de tocar otro glifo y repetir el mismo proceso. Con su velocidad natural, Ruby aceleró y cortó a Flint a tal velocidad que este no pudo caer, ya que múltiples rayas rojas aparecieron en el aire, sin que Flint pudiera siquiera contraatacar. Ruby decidió rematar el ataque aterrizando con los pies sobre un glifo, agachándose y lanzándose tan fuerte y rápido como pudo, blandiendo a Crescent Rose con tanta fuerza que, al golpear a Flint, este salió volando y se estrelló contra la zona de lava. Waze había corrido rápidamente hasta cerca del lugar donde aterrizaría, solo para asegurarse de que se quedara abajo, pero se detuvo cuando lo vio aterrizar y escuchó el timbre sonar simultáneamente. Y con eso, Flint Coal queda eliminado por nivel de aura, anunció Port. Uy, qué mala suerte para Flint, comentó Oleg mientras todo el público aplaudía y vitoreaba, especialmente los equipos Sonic, JNPR, Black y Jan. Incluso Winter asintió en señal de aprobación. Neón, sin embargo, logró usar sus nunchakus para liberarse de la trampa de hielo. Bien, ahora es mi turno. Ruby se había girado para encarar a Neón de nuevo, y Waze también lo habría hecho, pero también notó una llama creciente justo debajo del cuerpo caído de Flint. Una erupción estaba a punto de ocurrir. ¿Y si lo atrapaban con su aura tan baja? ¡Cuidado! Waze, por instinto, corrió y apartó a Flint de un empujón, solo para quedar atrapada en la lava en erupción, mientras sonaba un timbre en ese momento. Waze.
Jan, Blake, Jaune y Amy gritaron mientras Sonic, Tails, Knuckles, Ren y Nora se levantaban de sus asientos con los ojos muy abiertos. Winter sintió que su propio rostro palidecía mientras sus ojos se volvían circulares mientras Ruby se giraba horrorizada. Incluso Neon y el propio Flint estaban más que un poco sorprendidos. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Port. Parecía que Weiss había apartado a Flint de una erupción volcánica, declaró Oleg. Con su nivel de aura tan bajo, quedar atrapado en esa explosión podría haber sido fatal. Se sacrificó para salvarle la vida. Flint se incorporó levemente, pues solo pudo mirar con asombro al ver a Weiss tumbada frente a él, cubierta de pies a cabeza con el traje. Ruby ya estaba allí cuando la levantó de nuevo y la sacó a toda velocidad de la zona desierta, cruzó la arena y regresó a la zona urbana, colocándola sobre un tejado. Weiss, ¿estás bien?, preguntó Ruby con urgencia, abrazando a su compañera. La heredera tosió un poco de humo antes de sonreír débilmente. No creo que pueda cantar por un tiempo, dijo con la voz entrecortada, lo que hizo que Ruby sonriera aliviada. Lo siento, mi aura ha bajado, no puedo ayudar más, no te disculpes, ya has hecho suficiente, aseguró Ruby. Yo me encargo de aquí. Tú solo aguanta y descansa un poco. Weiss se relajó mientras su aura comenzaba a recuperarse lentamente. Ruby se levantó y salió a toda velocidad, dejando a su compañera descansar un poco. Se encontró con Neon en medio de la arena. «Oye, ¿está bien?», preguntó Neon a Ruby con un tono de sorpresa, preocupación y sinceridad. «No está muy herida, ¿verdad?». Ruby se sorprendió un poco al ver a su oponente tan preocupada por ella. Sentía que la odiaba tanto como a su compañera por lo desagradable que era con ellas, pero fue un alivio saber que estaba realmente preocupada. «Ella estará bien». ¿Y tu amiga?, preguntó Ruby. Lo traje al desierto para que no volviera a quedar atrapado en la lava, respondió Neon. Eso es bueno, dijo Ruby con alivio. Entonces, parece que somos las últimas mujeres en pie, le dijo Neon. Claro que sí, reconoció Ruby. Entonces, hagamos un buen espectáculo llamativo para esta gente, ofreció Neon mientras sonreía y adoptaba una postura rápida, empuñando su nunchuk. Ruby le devolvió la sonrisa mientras giraba alrededor de Crescent Rose, cargándola sobre su hombro, adoptando una postura similar. Adelante. Con eso, ambos oponentes corrieron uno hacia el otro mientras Ruby balanceaba su guadaña hacia Neon, quien la esquivó mientras intentaba agitar sus nunchakus hacia Ruby desde atrás, pero Ruby aceleró mientras Neon la persiguió, lo que llevó a otra batalla de alta velocidad cuando Ruby y Neon fueron directamente al entorno del geyser. Parece que este combate se ha convertido en un 1 contra 1 que bien podría ser una carrera a estas alturas, comentó Oleg. Dos velocistas se enfrentan en una pelea sin cuartel donde ningún entorno puede contenerlos. Será mejor que ambos tengan cuidado, dijo Port. En una competencia de extraordinaria velocidad como esta, incluso un momento de indecisión podría significar una derrota segura. Todo el público observaba con intensidad, con especial atención de los amigos de Ruby, en especial de Sonic y Jan. Las manchas de rosas rojas y arroyos arcoíris seguían moviéndose, rozándose, acercándose y acercándose, mientras maniobraban alrededor de los géiseres que brotaban del suelo. Ruby y Neon aparecieron en extremos opuestos del área mientras Ruby se lanzaba directamente hacia ella, pero Neon patinó para alejarse. Fue entonces cuando Ruby notó que Neon tenía problemas para mantener el equilibrio en el terreno irregular y rocoso. Le iba bien allá en la zona urbana, reflexionó la joven, pero entonces vio que también iba a toda velocidad por allí. Ruby se dio cuenta de lo que pasaba y aceleró al máximo, pasando junto a varios géiseres que estallaban tras ella. Nunca te pierdas un golpe. Nunca te pierdas un golpe. Nunca te pierdas un golpe. Justo antes de que Neon llegara a ese entorno específico, Ruby apareció frente a ella y cortó con su guadaña, no a Neon, sino al suelo frente a ella para romper la roca que acababa de alcanzar patinando. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre. Neon parecía sorprendida al estar ahora en el aire y completamente expuesta, lo que llevó a Ruby a girar a Crescent Rose y cortar a Neon, estrellándola contra el geyser. Neon aterrizó en un geyser, que presentía que pronto entraría en erupción y se levantó rápidamente justo cuando lo hizo. ¡Guau! ¡Guau! Intentó recuperar el equilibrio en el terreno irregular. Lo entiendo. Se dio cuenta Ruby. Está más acostumbrada a pelear en ciudades o pueblos. Lugares con terreno plano, como el pavimento. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Ahora es mi turno.
se lanzó directamente hacia Neon, lanzando un ataque con Crescent Rose al pasar junto a ella. Ruby se detuvo en la base de un geyser, se dio la vuelta de inmediato y se abalanzó de nuevo sobre ella para rebanar a Neon una vez más, deteniéndose de nuevo antes de contraatacar rápidamente. No la dejen salir de aquí, pensó mientras Neon intentaba escapar patinando, abriéndose paso hasta el centro de la arena, solo para que Ruby la golpeara con el hombro en el costado y la derribara, pasando a toda velocidad por encima de ella y en la base de un geyser antes de repetir el proceso. Quizás sea más fácil ir rápido con patines, al menos si estás en la calle o en la acera, reflexionó Sonic. Pero cuando pasas la mayor parte de tu vida corriendo, te acostumbras más a los desniveles y mantienes mejor el equilibrio. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Sonic. Bien hecho, Ruby. A Neon le costó contrarrestarlo. Entre el entorno rocoso y todos los géiseres que lo rodeaban, que le dificultaban mantener el equilibrio sobre sus patines, y su oponente, más joven, que se movía constantemente de un lado a otro, asestando golpes contundentes cada vez para derribarla. Se movía rapidísimo, y parecía que iba aún más rápido cada vez que la superaba. Era cierto, Ruby de hecho se movía más rápido cada vez que golpeaba a Neon, deteniéndose solo por un breve segundo, menos que uniforme, y acelerando hacia adelante para contraatacar, cortando su guadaña y embistiendo su cuerpo contra ella, casi parecía como si la propia Ruby estuviera envuelta en una mancha roja mientras su cuerpo se hacía menos visible. Más rápido. Más rápido, pensó Ruby mientras mantenía la presión, cerrando un círculo alrededor de Neon mientras una rápida mancha roja se movía de un lado a otro, de izquierda a derecha, en todas direcciones. Rápido. Igual que Sonic. Se detuvo de repente, se posicionó mientras retrocedía con las piernas y se lanzó con todas sus fuerzas contra Neon. La fuerza destruyó el geyser que tenía detrás. Tengo que ir rápido. Lo que sucedió a continuación sorprendió especialmente a Sonic, Tails, Knuckles y a mí. El cuerpo de Ruby se había transformado en una especie de masa roja con un rastro de pétalos de rosa, que giró rápidamente como un sacacorchos y asestó un golpe contundente a Neon. La fuerza del impacto fue tan fuerte que el aura azul cielo de Neon se manifestó brevemente antes de casi romperse, mientras que Neon salió volando y derrapando por el centro de la arena hacia el entorno volcánico, donde se estrelló contra una roca, que se hizo añicos al impactar antes de caer al suelo. Un timbre sonó justo cuando Ruby se detuvo en el medio de la arena, perdiendo brevemente su propio equilibrio mientras trataba de mantener los brazos extendidos y mantenerse en pie. Y con esto, Ruby Rose es la victoriosa, anunció por mientras el público aplaudía con fuerza. Ruby parpadeó sorprendida. Acaba de oír bien. Ganó. Ganó. Una amplia sonrisa de alivio se dibujó en su rostro justo antes de alzar los brazos en señal de victoria. Ganó. Miró a todos lados mientras el público vitoreaba y aplaudía con todas sus fuerzas. ¡Qué batalla tan increíble! Esa es una de mis alumnas. Me atrevería a decir que es una prodigio en ciernes, comentó Oblek asombrado. Veo grandes cosas en el futuro de esa joven. Sí, grandes cosas, sin duda. Ruby miró hacia sus amigos, donde vio a Jan, Sonic, Blake, Amy, Knuckles, Tails, Jaune, Ren y Norra de pie, aplaudiendo y vitoreándola a gritos. Aunque Pirra no estaba, Ruby supuso que solo había ido al baño. En fin, ya se lo contaría todo más tarde. Pero cuando miró hacia otra dirección, donde había visto a su tío antes de que empezara el partido, descubrió que Crow tampoco estaba. Eso le causó mucha preocupación, pues su creciente ansiedad y sus sentimientos encontrados hacia el hombre que la entrenó volvieron a la superficie, además de decepción. ¿Acaso no vio toda la pelea? ¿Se perdió su victoria? Eso la desanimó bastante. Hasta que recordó el consejo de Waze de dejarlo de lado. Espera, Waze. Ruby regresó a toda velocidad al entorno urbano para recoger a su compañero. Bueno, fue una pelea increíble, comentó Marrow cuando los Arceops vieron el final del combate. ¿Esa chica, qué, tiene 15 años? Preguntó Elm. Y derrotó a la otra chica ella sola. Nada mal. Sonrió con suficiencia. Sí, muy impresionante, concedió Vine. Clover sonrió con suficiencia mientras le daba un codazo a Harriet. Creo que podrías tener competencia, Harriet. La velocista de Arceops no dijo nada, pero admitió que la chica era bastante rápida. Aunque Harriet confiaba en que podría vencerla en una pelea, pues tenía más experiencia, había algo en su semblante que la hacía diferente a la suya, o incluso a la de la chica Neon. Era rápida, claro. ¿Pero era solo eso? Porque al final, parecía que también era algo más.
¿Estaba evolucionando su semblante? Sinceramente, será interesante ver qué pasa con esta chica de ahora en adelante. Clover miró hacia donde había visto a Winter y vio que ya no estaba, lo que solo pareció provocar una sonrisa misteriosa en el hombre. Por mucho que intentara aparentar profesionalidad, Clover pudo descifrar a Winter con facilidad y presentía que estaba a punto de bajar a ver a su hermana. Ruby había logrado ayudar a Weiss a bajar de su lugar de descanso en el techo, de vuelta al centro de la arena, con Ruby sosteniéndole el brazo por encima del hombro. Avísame si voy demasiado rápido y me detendré, le dijo a su compañera. No estoy lisiada, Ruby. Estaré bien. Pero, gracias. Weiss asintió. Perdimos, ambos vieron a Neon, que parecía estar en shock. Perdimos, el equipo Funky perdió, eso fue. ¡Increíble! Sonrió con los ojos como platos antes de correr hacia la sorprendida Ruby. Dios mío. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes moverte tan rápido que ni yo pude verte? Deberíamos hacer una carrera a ver quién es más rápido. Sois geniales, y sin duda deberíamos quedar algún día. Todos nuestros equipos. Ni Ruby ni Weiss esperaban esta reacción, pero Ruby sonrió enseguida. Gracias, por cierto, no soy gótica. El rojo es mi color favorito y el negro parece combinar con él. Probé los patines a los 10 años, no me convencieron. Correr es más mi estilo. Oh, está bien, tú haz lo que quieras. Perdona, te llamé Goti, dijo Neon con una sonrisa. Hola. Flint se acercó después, lo que hizo que Weiss se tensara un poco al mirarla fijamente. Qué valiente hiciste, Schmee. Me encanta. Una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro. Gracias por salvarme el pellejo. Weiss sonrió levemente mientras se apartaba brevemente de Ruby y le ofrecía la mano para estrecharla, lo cual Flint aceptó. Ojalá que ese vestido tuyo no solo se lave en seco, bromeó Flint, refiriéndose al atuendo algo ennegrecido de Weiss. La heredera hizo una mueca. Por desgracia, sí lo es. Así se termina una batalla a toda velocidad. Dijo Cubot emocionado mientras él, Orbot y su creador presenciaban el final del encuentro. Me recuerda un poco a todas las veces que Sonic y Metal se enfrentaron. O incluso a cuando Sonic y Shadow se enfrentaron. Con algunas diferencias obvias, por supuesto, señaló Orbot. Aunque esa chica Ruby sí parecía intentar replicar el estilo de lucha de Sonic. Y ese remate suyo recordaba a su característico Spin Dash. Sí, lo era, comentó Eggman. Aunque seguía sin ver nada destacable sobre qué hacía tan especiales sus ojos plateados, era dolorosamente obvio que Ruby se parecía mucho a Sonic, incluso desarrollando un estilo de lucha similar al suyo. La plaga azul por sí sola ya era suficiente molestia. No necesitaba una roja encima, excluyendo al Echidna rojo, claro. Entonces, ¿el chico quiere pensar como Sonic? Se levantó y miró directamente a la pantalla que mostraba la imagen de Ruby Rose. A ver si tiene esa obstinación tan molesta, cuando la aplaste a ella y a todo lo que ama. Declaró apretando el puño en su dirección. Bien, vamos a felicitarlos. Dijo Sonic mientras él y los demás se levantaban de sus asientos y se marchaban. Espera, ¿qué pasa con Pirra? Preguntó Nora mientras subían las escaleras. Todavía no ha vuelto. Ella puede cuidarse sola. Jaune estaba bastante nervioso por ella, pero al mismo tiempo, tenía fe en su compañera. Y dijo que si necesitaba ayuda, nos lo haría saber. Eso le valió sonrisas de aprobación a sus compañeros, así como a Amy y Tails. Este último recibió una alerta en su Miles Electric y vio algo que le hizo sonreír ampliamente. Vamos a reunirnos con ellos. Animó a todos. Acabo de encontrar algo que nos va a poner de muy buen humor. Bueno, no hay mejor momento que el presente. Vamos. Lo animó Sonic. Sin embargo, justo al entrar en los pasillos, Jan oyó sonar su propio pergamino y lo sacó, sorprendida al ver quién la llamaba. Vayan adelante. Los alcanzo. Dicho esto, la rubia dobló una esquina y mientras Sonic y Tails guiaban a Jaune, Ren y Nora, Blake, Knuckles y Amy se quedaron atrás un momento, mirándose con preocupación. No era propio de Jan llegar tarde a felicitar a su propia hermana, así que debía ser algo importante. Y Knuckles tenía una buena idea de lo que era. Sintiéndose sola, Jan se apoyó en la pared del pasillo y respondió a su pergamino. Hola, papá. Hola, cariño. Acabo de ver el partido de tu hermana. Ruby estuvo genial. La elogió Taiyan. Sí, lo era. Jan sonrió levemente. Entonces, ¿vas a llamarla y avisarle tú mismo o prefieres que yo?
Le dejé un mensaje, pensé que querría descansar un poco después de una pelea así, dijo Tai. Pero debo admitir que me sorprendió que no estuvieras allí con ella, ya que siempre estás a su lado y, además, en el mismo equipo. Hablamos de ello, y Ruby y Waze hacen mejor dupla que yo con ella. Sus armas y semblanzas se complementan mejor. Eso y. Yang quería expresar que quería empezar de cero con su propio estilo de lucha, pero no se atrevía a decir nada. Yang. ¿Estás bien? Preguntó su padre, preocupado porque no había terminado lo que iba a decir. Sí, estoy bien. Se removió nerviosa, intentando pensar en algo que decir. Oye, ¿sabías que Crow estaba aquí? Oh, ¿está ahí? Preguntó Tai con genuina sorpresa, algo que Yang no esperaba. Espera, ¿no dijo nada? Pensé que probablemente te llamaría o algo así. O sea, dijiste que iba a salir en una misión larga y que no volvería en un tiempo. Señaló. Como si fuera algo nuevo. Pensó, pero no lo dijo en voz alta. Supongo que quería darte una sorpresa, supuso Tai. Pero me alegra que esté ahí y que puedas pasar tiempo con él. Yang frunció el ceño levemente. Sinceramente, no estaba segura de si su padre era sincero al respecto, y eso le provocó una serie de pensamientos incómodos. Una parte de ella quería contarle sobre Sonic y los demás, y aún más, que pudo haber tenido un encuentro cercano con su madre biológica en el laboratorio de Merlot. Pero, dado lo delicado que era ese tema para él, sin mencionar que él y el equipo de Crow podrían haber formado parte de la conspiración de Ozpin en el pasado, y tal vez su padre aún formara parte de ella, entonces, Yang no sabía qué decir. Tú y el tío Crow estaban en el mismo equipo, ¿verdad? Sí, tu madre y nosotras. Seguro que ya te lo dijimos. Qué buenos tiempos. Dijo Tai al otro lado de la línea. Yang no estaba del todo seguro de si se refería a Summer o a Raven como su madre, probablemente a la primera, aunque tampoco la tranquilizaba. Y trabajaste para Ozpin, ¿verdad? Bueno, claro, respondió Tai, con cierta inseguridad al otro lado de la línea. Fue nuestro maestro y nos graduamos de su academia. ¿Pero qué pasa después? Preguntó Yang, pero se detuvo. ¿Sabes qué? No importa. Solo pensaba en voz alta. Yang, ¿está todo bien? Yo, sí, todo bien, respondió, apretando ligeramente el puño e intentando acallar sus pensamientos contradictorios. Han pasado muchas cosas últimamente, y tengo la mente ocupada, eso es todo. Si algo anda mal, puedes hablar conmigo. ¿Lo sabes?, le dijo Tai. Puedo. Casi lo dijo en voz alta, pero por suerte no lo hizo. Gracias, pero no pasa nada. Solo estoy lidiando con un poco de estrés. Pero tengo amigos aquí que me ayudan, así que no te preocupes. Está bien, si tú lo dices. Oye, me tengo que ir, le dijo Yang. Le diré a Ruby que le mandaste saludos. Está bien. Ay Yang, te amo. Yang suspiró al oír eso. Sí, ustedes también. Colgó y se recostó contra la pared. Sé que están ahí. Salgan, les dijo a la gente que estaba a la vuelta de la esquina. Lo siento. Amy hizo una mueca mientras ella, Knuckles y Black daban un paso al frente. Parecías un poco preocupado. ¿Estás bien? Yo, no sé. Yang se giró para mirar hacia la pared y alejarse de ellos. Supongo que era tu padre, dijo Knuckles. Sí. Yang seguía de cara a la pared. Black dio un paso adelante con cautela. Si quieres hablar de algo, sabes que puedes, sin embargo, la interrumpió Yang, frustrado, y golpeó la pared con un puñetazo. Ya es bastante malo no poder hablar con mi padre antes, ahora tengo que lidiar con que esté involucrado en la maldita conspiración de Ozpin. Explotó de repente, dejando a Black y Amy con la mirada en shock, mientras Knuckles entrecerraba los ojos, presintiendo que eso sería todo. Sin embargo, Yang terminó por calmarse un poco. Lo siento, no quise decir, no pasa nada, aseguró Amy. Parece que quieres desahogarte. La rubia forcejeó un poco, intentando encontrar la fuerza para soltarlo. Esto era algo de lo que nunca hablaba con nadie, ni siquiera con Ruby. ¿Debería decir algo entonces? Al mirar atrás, vio las miradas de preocupación de Black y Amy, así como las de Knuckles, quien también mostró comprensión al asentir. Eso parecía ser suficiente para ella. No le digas a Ruby que dije nada de esto, no diremos nada, prometió Knuckles. Cerrando los ojos brevemente, Yang habló. Ya sabes cómo Summer, la madre de Ruby, desapareció, ni siquiera se atrevía a referirse a Summer como su madre en ese momento. Y cómo papá se cerró después de eso. Le costó mucho recuperarse, y una parte de mí lo entiende.
Mi madre lo dejó, la madre de Ruby nunca regresó, perder a dos amantes, debe ser duro. Pero, ¿cómo creía que Ruby y yo nos sentíamos al respecto? Durante casi toda mi vida, siempre sentí que Summer era mi verdadera madre. Ni siquiera sabía de Raven hasta que desapareció, e incluso entonces, encontré una foto suya por casualidad. Como si quisieran ocultármelo a propósito. ¿Sabes cómo es eso? Que una niña pierda a su madre solo para descubrir que no era realmente su madre y que la verdadera podría estar ahí fuera. Incluso después de todo ese lío en la cabaña, donde casi hago que Ruby muera, apretó los puños con fuerza. Incluso después de que Crow le diera una paliza a mi padre por dejar que eso pasara, le costó mucho recuperarse. Así que tuve que cuidar de Ruby, yo sola. Crow casi nunca aparecía, y entiendo que en parte sea porque era el único que tenía trabajo y tenía que conseguirnos dinero, pero incluso de mayores, cuando queríamos convertirnos en cazadoras, parecía que le dedicaba todo su tiempo a Ruby. A veces parecía como si yo fuera una ocurrencia posterior. Parecía que se distanciaba a propósito de todas nosotras, de mí. Al crecer, me sentí tan sola, pero no podía mostrarle nada de eso a Ruby. Si mostraba algún tipo de debilidad, ¿en quién podría confiar entonces? ¿En nuestro padre, que llevaba años deprimido? ¿O en nuestro tío, que nunca estaba en casa? Amy y Black parecieron especialmente conmocionados por eso, con la mirada vacilante. Aunque Knuckles no pareció sorprenderse al oír nada de esto, mucho coincidía con lo que escuchó de Ruby en Mountain Glen y cómo esto llevó a Jan a depender demasiado de su semblanza y su propia fuerza. Pero eso no significaba que sintiera menos pena por ella. Y ahora que sabemos que Crow está involucrado en toda esta misteriosa porquería que Ozpin nos está tramando, y que él y mi papá, mi mamá y la mamá de Ruby eran parte del mismo equipo. Jan continuó. ¿Y si todos estaban involucrados? ¿Y si papá todavía lo está? ¿Y si dejar entrar a Ruby a Beacon o que Crow la entrenara formaban parte de algún complot loco que desconocemos? ¿Y si es así, acaso conocía a alguno de ellos? ¿De verdad conozco a mi tío? ¿A mi papá? ¿Summer fue alguna vez la madre cariñosa que demostró o todo eso era solo parte del plan? No lo sé y me está volviendo loca. Golpeó la pared con los puños, su cabello brillando y sus ojos enrojecidos. Luego cayó de rodillas mientras sus tres oyentes la oían sollozar. E incluso antes de eso, creo que nunca sentí que pudiera hablar con ninguno de los dos sobre lo frustrada que era, lloró. Perder a Summer, criar a Ruby sola, tenía miedo, si alguna vez demostraba debilidad, de no ser lo suficientemente buena para cuidar de Ruby, o de presionarlos demasiado, papá se cerraría de nuevo y Crow se iría y nunca volvería, y yo estaría completamente sola. En ese instante, toda la compasión que sentían por Jan alcanzó su punto máximo al verla sentarse y apoyarse contra la pared, abrazando sus piernas. Knuckles la miró con la que probablemente era la mirada más tierna que podía darle. Amy se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. En cuanto a Blake, terminó sentada junto a su compañera. Sé lo que se siente. No estar de acuerdo con tus padres, o que alguien importante en tu vida, no sea quien creías que era. La chica fauno comenzó, quitándose la cinta para mostrar sus orejas de gato mientras Jan la miraba brevemente. Mi padre fundó el Colmillo Blanco, pero era pacifista. Insistió en que nunca nos defenderíamos, pensando que solo empeoraría las cosas. Pero cuanto más humanos empezaban a odiarnos y herirnos, más contraatacaban los faunos, y yo quería unirme a ellos. Después de que dimitiera como líder, discutimos. Lo llamé cobarde, porque no creía realmente en nuestra gente. Poco después, me uní al resto del Colmillo Blanco y empecé a luchar. Trabajé junto a Adam, a quien conocía desde hacía tiempo, incluso antes. Siempre lo admiré, estaba dispuesto a luchar por nuestra gente. Siempre hablaba de construir un mundo mejor para los faunos y yo le creía. Era mi héroe. Sonrió levemente, pero esa sonrisa se desvaneció. No fue hasta que empecé a verlo matar gente, sin mostrar remordimientos, que empecé a verlo como realmente era. Intenté hablar con él, convencerlo de que parara, y buscara otra solución. Dijo que sonaba igual que mi padre. Eso la hizo bajar la mirada con un arrepentimiento evidente en sus ojos. Creo que entonces entendí por qué mi padre renunció, por qué quería que evitáramos las matanzas. No temía que los humanos se defendieran con más fuerza, temía que los faunos se volvieran peores que nuestros opresores. Y eso fue lo que pasó. Adán se volvió peor de lo que yo creía que podían ser incluso los peores humanos, varios en el Colmillo Blanco lo hicieron, gente que conocía, y ayudé a construirlos hasta ese punto.
Tal vez si hubiera hecho algo antes, suspiró antes de extender la mano y ponerla en el brazo de Jan. Siento mucho que hayas tenido que crecer así, Jan. Pero créeme, lo entiendo. Entiendo lo solo que puede ser. Lo devastador que es cuando alguien que conoces no es quien crees, o que crees que no puedes hacer nada al respecto. Pero, no estás solo. Estoy aquí para ti. Tú y tu hermana me buscaron cuando nadie más lo hizo, todos lo hicieron. Miró a Knuckles y a mí. Y quiero ser lo mismo para ti. Incluso las personas más fuertes necesitan a alguien en quien apoyarse, y yo puedo serlo para ti, Jan. Dijo con una sonrisa. Blake, el rubio no tenía idea de qué decirle a todo eso. Todos podemos serlo. Amy se unió a Jan, sentada a su lado. Todos estamos aquí para ti, pase lo que pase. Ya sea luchando contra monstruos o simplemente hablando de cosas que necesitamos hablar, incluso si es algo que otros consideran una debilidad. Pero déjame decirte ahora mismo que no es debilidad hablar con tus seres queridos. De hecho, eso te hace más fuerte que la mayoría. Exacto. Knuckles se arrodilló frente a Jan y le sonrió. Ya te dije cómo te ayudaría a encontrar a tu madre biológica, pero es más que eso. Pase lo que pase, todos te apoyamos. Yo, ellos, señaló a Blake y a mí. Sonic, e incluso Ruby. No le diremos lo que dijiste, pero deberías. Creo que le alegraría que dependieras de ella por una vez. Igual que tú puedes contar con nosotros. Todas estas personas ofreciéndole no solo su apoyo, sino incluso hombros en los que apoyarse, algo que sentía que le faltaba de niña, oírlos decirlo en voz alta, le hizo llorar mientras lloraba abiertamente, permitiendo que algunas de sus emociones reprimidas se desahogaran. Y mientras lo hacía, Blake y Amy la abrazaron mientras Knuckles le ponía la mano en la rodilla. No dijeron nada, porque no había nada más que decir. En ese preciso instante, estaban ahí para ella. Y Jan no lo habría querido de otra manera. Mientras tanto, Ruby y Waze habían llegado al túnel de salida, abandonando la arena. Pero mientras caminaban, Waze notó que Ruby no parecía tan festiva como creía. Acababan de ganar su partida. No, Ruby la había ganado. Uno pensaría que alguien tan enérgica como ella estaría saltando de alegría. Pero una vez más recordó que su joven compañera tenía mucho en qué pensar. Puede que en ese momento se centrara en la partida, como sugirió Waze, y se alegró de haberlo hecho, pero ahora parecía que volvía a la realidad. Quizás fuera un buen momento para decirle lo que quería decirle. Ruby, Waze estaba a punto de comenzar. No estaba allí, dijo, para gran confusión de Waze. «Oms. Tío Crow», respondió Ruby. Estaba allí cuando empezó la pelea, pero se fue un rato después. Supongo que lo que esté haciendo con Ozpin es bastante importante, quizá un poco más que un torneo tonto, ¿no? Dijo cabizbaja. Waze miró a Ruby con compasión antes de hablar. Sabes que a menudo hablo de mi padre, pero nunca te mencioné a mi madre, ¿verdad? Ruby entonces se giró hacia su compañero. No, no creo que lo hayas hecho. Crecer fue difícil para mí, empezó Waze. Ya sabes lo difícil que era mi padre. Nunca se interesó en lo que yo disfrutaba, a menos que fuera una forma de presumir de mí y conseguir un profeta. Sabes que soy buena cantando, ¿verdad? Él también lo pensaba. Tanto que me apuntó a las mejores clases, solo para que tuviera un mejor desempeño en los eventos que él patrocinaba. Yo era un medio para un fin para él, o algo en lo que desahogar sus frustraciones cuando las cosas no salían bien en el trabajo. Eso hizo que Ruby se estremeciera, ya que Waze le había dicho algo parecido antes, cuando expresó su odio hacia el colmillo blanco. Mi madre, no era así. Ella, se esforzaba al máximo cuando yo era pequeña, jugaba conmigo, con Winter y con Whitley, mi hermano menor, cuando éramos niños. Nos compraba regalos para nuestros cumpleaños y siempre hacía que los cocineros nos prepararan las comidas más exquisitas. Se esforzaba al máximo para que todos fuéramos felices. Pero a medida que crecíamos, nuestro hogar empezó a sentirse más frío. Nuestra madre estaba perdiendo el ritmo, perdiendo el entusiasmo, y era fácil entender por qué. Ella y mi padre discutían mucho y cada vez más. No fue hasta mi 10º cumpleaños que las cosas se pusieron realmente mal. Ruby estaba escuchando cada palabra mientras Waze se detenía por un breve momento, su figura temblaba ligeramente mientras recordaba cierto recuerdo. Mi padre había organizado una fiesta, había invitado a varios chicos, todos hijos de socios que conocía o con los que quería conectar. Continuó. Había tanta gente, tanta que no reconocí, tanta comida deliciosa, música hermosa, parecía que se había esforzado de verdad por mi propia fiesta de cumpleaños. Excepto por el hecho de que no estaba.
Nunca apareció. Frunció el ceño. Una parte de mí quería esperar que tal vez estuviera ocupado con el trabajo o algo así, o que tuviera la agenda demasiado ocupada. Siendo el director de la compañía DUS más grande de Remnant, tendría sentido asumirlo, ¿no? Pero cuando todo terminó y todos se fueron a casa, finalmente regresó. Mi madre lo llevó a su habitación y yo seguí, escuché tras la puerta cerrada mientras discutían. Ella le exigió saber por qué había organizado semejante fiesta y, sin embargo, no había asistido. ¿Sabes lo que le dijo? Dijo, tengo mejores cosas que hacer que ir a la fiesta infantil. Esas fueron sus palabras exactas. Ruby se quedó atónita. Pero, él lo planeó todo, lo hizo y sintió que se esforzó lo suficiente como para que su presencia no fuera necesaria, al menos para mí, respondió Weiss, mirando hacia otro lado con el ceño aún más fruncido. Mi madre, se puso furiosa. Se gritaron tan fuerte, más fuerte de lo que jamás les había oído decir, y lo oí todo. Y al final, mi madre se hartó. Le preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Y su respuesta fue no. Eso provocó que Ruby se quedara sin aliento. Lo dijo alto y claro. Continuó, apretándose los brazos con fuerza mientras sus ojos se llenaban de odio. Le dijo a mi madre que nunca la había amado. Nunca. Solo se casó con ella para apoderarse de la empresa que mi abuelo construyó con sudor, sangre y lágrimas. Se casó con ella por nuestro dinero, nuestro poder. Se estremeció una vez más, intentando con dolor ahuyentar no solo esos recuerdos, sino incluso aquel en el que peleó con Mimic, quien se disfrazó de su padre en el laboratorio de Merlot. Una parte de mí sospechaba que eso era lo que realmente sentía por nosotros, pero oírlo decirlo en voz alta, saber sin lugar a dudas que ese hombre nunca amó a su familia, a sus hijos, corrí a mi habitación y lloré hasta quedarme dormida esa noche. Weiss, Ruby ni siquiera podía imaginarlo. Después de eso, nada volvió a ser igual. Weiss ni siquiera había terminado. Mi madre simplemente se desconectó de nuestras vidas. Siguió viviendo bajo el mismo techo que nosotros, pero rara vez, o nunca, volvió a hablar con nosotros. Incluso empezó a beber, hasta el punto de que rara vez la veía sin una copa de vino en la mano. Y ha estado así desde que me fui. Dios mío, Weiss, lo siento mucho. Ruby casi se echó a llorar. No era de extrañar que Weiss quisiera irse de su antiguo hogar. Crecer así debió haber sido una pesadilla. Gracias, se volvió hacia ella con una sonrisa. Pero no te conté esta historia solo para que me compadecieras. Lo hice porque, bueno, puede que no sea exactamente lo mismo que estés pasando ahora mismo, la inseguridad que sientes por tu tío, o por tu propio padre, que se cierra por lo que le pasó a tu madre, por lo que te expreso mi más sentido pésame. Pero, tengo una idea de cómo sería, tener a alguien en tu vida, que no sea quien dice ser. Eso no quiere decir que crea que tu tío sea tan malo como mi padre. Si no lo es y de verdad te quiere, genial. Me alegro por ti. Pero, si él no es quien crees que es, entonces, conozco ese sentimiento. Weiss extendió la mano para tomar suavemente la de Ruby. Mira, lo que intento decir es, que estoy aquí para ti, Ruby. Puede que seas la primera amiga de verdad que he tenido. Tú, Sonic, y todos los demás, han cambiado tanto en mí, me han abierto a cosas nuevas que ni siquiera imaginaba. Estos últimos meses en Beacon pueden haber sido los mejores momentos de mi vida, y no los cambiaría por nada. Tú me cambiaste, Ruby. Me viste como algo más de lo que otros me veían, como algo más que una simple Schne. Estás ahí para mí, y quiero devolverte el favor. Le sonrió. Pase lo que pase, Ruby Rose, estoy aquí para ti. Como tu compañera de equipo, tu socia y tu amiga. En ese instante, Ruby saltó hacia Weiss y la abrazó, hundiendo la cara en su hombro mientras lloraba. Al igual que su hermana mayor en otro lugar, Ruby se permitía desahogar toda su frustración y confusión, y Weiss la apoyaba con todas sus fuerzas. Sonriéndole y abrazándola con fuerza. Gracias, Weiss, gracias. Mientras tanto, en la esquina contigua, Winter había estado allí, escuchándolo todo. También recordaba los sucesos del 10º cumpleaños de Weiss, era un recuerdo doloroso para ella también, sobre todo por el dolor que Weiss sintió después. Nunca esperó que su hermana menor se sincerara con eso antes, pero era evidente el gran efecto que esta Ruby Rose, y quizás incluso Sonic, habían tenido en ella. Saber que su hermana tenía otras personas además de Klein y ella misma con las que podía contar la hacía verdaderamente feliz. Había bajado a felicitar a su hermana, pero le pareció innecesario. Weiss contaba con todo el apoyo que necesitaba. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó.
Aunque al hacerlo, también se cruzó con nada menos que el mismísimo Sonic, junto a Tails, Jaune, Ren y Nora. Aunque la mayoría se sorprendió al verla, Winter les dedicó un gesto de reconocimiento, antes de dedicarle uno exclusivamente a Sonic, con una sonrisa sincera. Sonic le devolvió el gesto con una sonrisa burlona y un pulgar hacia arriba. Cuando Sonic y los demás doblaron la esquina para ver a sus amigos, Ruby y Waze se habían alejado mientras la primera se secaba los restos de sus propias lágrimas de los ojos. «Hola chicos», saludó la chica vestida de rojo. «¿Estás bien, Ruby?», preguntó Jaune al ver que su rostro aún estaba algo sonrojado. «Estoy bien, solo tuve una pequeña charla», dijo Ruby, sonriendo a Waze. «Bueno, vimos su partido. Ambos estuvieron increíbles», los felicitó Ren. «De verdad, eso fue genial», dijo Nora. «Ruby, fuiste rapidísima. Y Waze, fuiste genial». Juego de palabras intencionado. «Ja, ja», dijo la heredera con sarcasmo y una media sonrisa. «En serio. Estuvieron geniales. Buen trabajo», les dijo Sonic con una sonrisa. Y al escuchar los elogios y las felicitaciones de alguien a quien ambos admiraban tanto, las sonrisas de Ruby y Waze se ensancharon. «Gracias, Sonic, por cierto, ¿dónde está Pirra?», preguntó Ruby. «Vi que no estaba cuando terminó la pelea». La sonrisa de Jaune se desvaneció ante eso. Ozpin la llamó. Eso hizo que Ruby y Waze se preocuparan. ¿Deberíamos preocuparnos por eso?, preguntó la heredera vestida de blanco. «No, Pemoni puede cuidarse sola», aseguró Nora. «Y dijo que nos avisaría si algo sucediera», añadió Ren. «A propósito, tengo buenas noticias», dijo Tails radiante. «¿Qué pasa?», preguntó Ruby. El joven zorro sacó su Miles Electric y les mostró la pantalla a todos, donde aparecía la imagen digital de una reina negra. «Encontramos el virus». Bosque Esmeralda Sombra lanzó una lanza del caos al suelo frente a la mujer enmascarada, haciéndola explotar mientras ella retrocedía. Sombra se lanzó a través del humo resultante, con Arondight apuntando hacia adelante. Aunque la bloqueó débilmente con la espada roja de Dust en su mano izquierda y procedió a blandir su espada hacia él rápidamente, no era tan precisa ni fuerte como con la mano derecha. A pesar de entrenarse para usar la izquierda, si la derecha ya no era una opción, seguía siendo un poco difícil, ya que no podía replicar a la perfección su propia destreza. Sombra notó y aprovechó al máximo, ya que cuando ella atacó con su espada de Dust, Sombra la agarró por la muñeca con una mano y pateó la empuñadura de su espada, desprendiéndola y lanzándola por los aires antes de que Sombra ejecutara un spin dash cercano al estómago de la mujer, haciéndola rodar y deslizarse por el suelo, justo antes de que la espada de Dust desprendida cayera, y Sombra la atrapó con facilidad. La mujer enmascarada gruñó de dolor al sentir que su nivel de aura descendía significativamente. Rara vez la acorralaban así, pero, aunque odiaba admitirlo, estaba en inferioridad numérica contra este erizo negro. Aunque aún tenía su as bajo la manga, ¿debería usarla? Estos alienígenas no lo saben, o mejor dicho, no saben de ellos. Pero ella no era de las que revelaban sus cartas a menos que no hubiera otra opción, pero bien podría ser el caso, ya que su nivel de aura era bastante bajo y no podía escapar sin revelar algo que prefería no revelar aún. Esto se acaba ya. Reflexionó Sombra, sintiendo que ya había perdido suficiente tiempo. Sostuvo la espada de polvo de fuego desprendida en su mano libre y canalizó energía del caos directamente hacia ella, haciéndola brillar ligeramente antes de lanzarla contra la mujer como una jabalina. Actuando por puro instinto de supervivencia, rápidamente usó su empuñadura para equipar otra espada Dust y la sacó para cortar y desviar el proyectil, pero fue entonces cuando notó el destello de energía en su interior, y se dio cuenta de su error. Oh, no, auge. La espada de polvo infundida con energía del caos explotó en un caos de fuego y energía chispeante, la fuerza de la explosión lanzó a la mujer hacia atrás, rebotando en el suelo antes de que la parte posterior de su cuerpo se estrellara contra un árbol. Su propia aura roja brilló alrededor de su cuerpo, su máscara se resquebrajó, ambas a punto de romperse mientras apenas podía levantarse. Solo para que Sombra apareciera sobre ella, le diera un golpe en el estómago y la inmovilizara contra el suelo. Mientras la miraba fijamente con sus propios ojos rojos, las grietas en la máscara de la mujer continuaron expandiéndose hasta que, se rompió. Trozos de la máscara Grimm se desprendieron, revelando el rostro de la mujer en su totalidad. Pocas cosas podían impactar a Sombra. La capacidad de la mujer para transformarse en pájaro lo había tomado un poco por sorpresa antes, pero ese no era el tipo de rostro que esperaba ver.
Aparte de su largo cabello negro, esta mujer parecía una versión mayor de cierta estudiante rubia que había estado trabajando con él y sus compañeros desde que llegó a Beacon. Y esos ojos rojos, el mismo tipo de ojos rojos que veía en esa misma rubia cada vez que se enojaba. Eres la madre de Yang Xiaolong. Raven entrecerró los ojos y guardó silencio. Pero eso fue más que suficiente para confirmarlo. Primero llega su tío a Beacon, y ahora tú. Tú, que nos has estado observando todo este tiempo. Sombra le apretó el pie con más fuerza, provocando una mueca en la mujer mientras le agarraba el tobillo con la mano izquierda y lo miraba desafiante. Aunque no sirvas a Ozpin como dices, sabes lo que pasa. Y estoy harta de que me den la vuelta cada vez que cuestiono esto. Así que, como dije, me dirás todo lo que sepas. Raven pareció cerrar los ojos mientras se relajaba, con la mano derecha más cerca del costado. A pesar de la lesión en todo el brazo, aún podía presionarla contra el suelo. Hay dos cosas que debes saber, dijo mientras él la miraba fijamente, pero le intrigaba saber por qué mantenía los ojos cerrados. Primero, no confíes en Ozpin. Ya no lo hago. Bien, significa que no eres tonta, respondió. Y segundo, empezaron a formarse grietas en el suelo bajo Raven, pero parecían lo suficientemente contenidas como para no extenderse demasiado, ya que todas se concentraban justo debajo de su propio cuerpo a medida que el suelo comenzaba a debilitarse. No importa lo que diga, no importa lo que te digan sus marionetas, y a tu amiga azul, mantén a esos dos fuera de esto. Justo cuando dijo eso, el suelo bajo Raven se derrumbó, haciéndola caer al interior mientras Sombra retrocedía de un salto instintivo. Frunció el ceño mientras miraba hacia el fondo del agujero, solo para ver un portal rojo y giratorio que se cerraba. Cuando lo hizo, Raven desapareció. El erizo negro gruñó frustrado, pues esto solo le dejaba con más preguntas. Ya había visto ese portal en la isla Merlot. Así se reagruparon con Rouge y Knuckles al escapar. También fue donde vio a la mujer en su forma de pájaro. Al principio pensó que su capacidad para transformarse en pájaro se debía a su semblanza. Pero si era así, ¿cómo creó ese portal? Renan no tenía la tecnología para crear agujeros de gusano. Y, que él supiera, una persona en este mundo solo podía tener una semblanza. A menos que esto también tuviera algo que ver con Ozpin. Pero este encuentro sí logró confirmarle una cosa a Shadow. Lo que acababa de decirle, mantén a esos dos fuera de esto. Esos dos, una suposición obvia podría ser que se refería a su hija, pero ¿y la otra? ¿Era Ruby? Yang y Ruby eran solo medio hermanas. Compartían el mismo padre, pero diferentes madres. Aunque él sabía que su tío estaba involucrado con Ozpin, y tal vez la propia Raven lo estuvo en algún momento, a juzgar por sus palabras de desconfianza en él. Entonces, parece que esta mujer también tenía cierta preocupación por Ruby, lo que prácticamente confirmó que la niña también estaba en el centro de esta conspiración. Lo único que podía esperar ahora era que pronto descubrieran lo que Ozpin ocultaba, quizá eso les diera respuestas sobre el papel de Ruby en todo esto. Porque si Ozpin o sus compinches tenían la intención de usar a esa inocente niña para sus propios fines, no dudaría en mutilarlos a todos. Oficina de Ozpin. Crow acababa de llegar con un gruñido de fastidio. Me perdí la pelea de Ruby, ¿sabes? Lo siento. Pero el tiempo apremia, dijo el director de Beacon, sentado en su silla de cara a la ventana, mirando el cielo que se tiñe de naranja con el sol poniente. Aunque tuvo una actuación espectacular. Deberías estar orgulloso. Lo soy, dijo Crow antes de ir al grano. Entonces, ¿ya elegiste a la próxima doncella del otoño? Las doncellas se eligieron solas, aclaró Ozpin mientras giraba su silla para mirar directamente a Crow. Simplemente creo que encontré a la candidata indicada. ¿Es invierno? Preguntó Crow. No, respondió Ozpin. Aunque no dudo de que sería una excelente doncella, por todas las razones que James ha mencionado, Winter es, ante todo, una soldado, y eso no es lo que busco. Soldados, ejércitos, son símbolos de guerra y conflicto. Pero un guardián es un símbolo de consuelo, alguien que puede tranquilizar a la gente incluso en momentos de incertidumbre. Y esta, creo, cumple con todos los requisitos. Es fuerte, inteligente, empática, y tiene una conexión tan estrecha con Sonic que podría permitirnos superar la creciente brecha entre nosotros y ellos. Mientras Ruby no se meta, estoy bien con lo que sea, dijo Crow. Ozpin suspiró de nuevo al volver a hablar de esto. Tu sobrina no puede permanecer en la oscuridad para siempre, Crow. Sin embargo, coincido en que aún no está lista para saber la verdad. Quizás podamos aprovechar esta oportunidad para hablar con Sonic y llegar a un acuerdo.
La puerta del ascensor se abrió y ambos hombres se giraron hacia la joven que había entrado en la oficina. Pirranicos. Rouge se dejó caer más cerca del fondo del hueco del ascensor, antes de desplegar sus alas para frenar su descenso. Se quedó flotando justo debajo del fondo del hueco, justo delante de la puerta del ascensor. Usando su ocular, examinó la puerta para ver si había algún tipo de seguridad, sensores de movimiento o incluso una bomba, pero parecía limpia. Con eso en mente, Rouge sacó su corazón púrpura en modo espada ancha y lo metió en la grieta del centro de la puerta, logrando abrirla lo suficiente como para entrar. Una vez más, Rouge flotó en el aire, asegurándose de no activar ningún sensor de movimiento ni nada que pudiera estar en el suelo, justo antes de usar su ocular para escanear el área, además de echar un vistazo ella misma. Era una cámara enorme, tenuemente iluminada, con antorchas en la pared que proyectaban una luz verde pálido. Era bastante grande, más grande que cualquier otra habitación que había visto en Beacon hasta el momento. Su escaneo se completó y no encontró dispositivos de seguridad instalados. Eso es todo. Murmuró para sí misma. Sin láseres, sin detectores de movimiento, sin trampas de suelo, ni siquiera una cámara. Algo de seguridad. Probablemente pensó que, con Ozpin dando la impresión de ser un hombre tan humilde, nadie sospecharía jamás que escondiera algo, nada importante, al menos. Vaya, eres más arrogante de lo que aparentas. ¿Qué tienes aquí abajo? Rouge voló a las profundidades de la cámara, mientras usaba su ocular para escanear y localizar el generador de energía que se encontraba bajo el suelo, en el extremo más alejado del lugar. Según lo que detectó su ocular, el generador no estaba conectado a ningún otro lugar en este enorme sótano. De hecho, solo parecía estar conectado a un aparato. ¿Qué tiene de especial que necesitas tu propio generador de energía? Preguntó en voz alta, pero recibiría la respuesta pronto, al llegar finalmente al final de la cámara. Lo que vio la dejó sin aliento y abrió los ojos de par en par, completamente sorprendida, una de las pocas veces que se sorprendió, o incluso se horrorizó. Al instante, tuvo una sensación de déjà vu, que la llevó a reencontrarse con Sombra tras asumir que había muerto intentando evitar que el arca se estrellara contra la Tierra, y donde conoció a Omega por primera vez y formaron el equipo oscuro. Pero aunque le resultaba familiar, seguía siendo aterrador. Vio una máquina grande conectada a dos módulos en extremos opuestos. El de la derecha estaba vacío, pero el de la izquierda no. Dentro de esa cápsula, había una joven semidesnuda, de piel bronceada y cabello castaño, cubierta de cicatrices y que parecía estar en una especie de coma. ¿Qué demonios?